Hola chicos, ¿cómo han estado? Espero que hayan estado bien. Trataré de subir estas historias lo más rápido posible. También quiero aclarar que estas teorías no son mías, tampoco las imágenes. Todos los créditos a sus respectivos creadores. Sin más, comencemos. Capítulo 141, A. Pequeñas criaturas divertidas. Lanzamiento para usuarios. 2021, 07-23. Recuerden, necesitamos a todos en esto para poder tener esos números lo más rápido posible. Yuran le recordó. El hombre mayor se paró en la plataforma de la primera estación de tren jamás construida y miró a Hugo, quien se había puesto su overol pero se había atado la parte superior alrededor de la cintura. Normalmente esto significaría una camiseta, pero para sorpresa de Yuran, Hugo no la estaba usando. Di lo que quieras sobre el clima de Yuki no Kuni, no hacía calor. Ni siquiera cerca. Hugo no parecía molesto por eso en lo más mínimo. De hecho, Yuran casi podía jurar que la humedad del aire se estaba evaporando alrededor del joven. Era débil, muy débil, pero parecía flotar a su alrededor como la capa que obviamente extrañaba. No te preocupes, averiguaremos exactamente dónde estamos y qué nos queda. Espérame de vuelta en algún momento de esta noche, aunque probablemente sea tarde. Eso te da un día para incorporar esos números en todo lo demás. Sí, sí lo hizo. El pensamiento inquietante era que si un día no era suficiente para ocuparse del proyecto activo, ¿cuánto tiempo le llevaría a revisar todo lo demás que ya habían hecho? Iba a necesitar ponerse a trabajar de inmediato. Y no poca cantidad de café, también. Todos contamos contigo, Hugo. Y empezaba a parecer que eso era algo demasiado frecuente. Probablemente debería sospechar mucho más que el joven se haya integrado tan críticamente en el proyecto, especialmente sabiendo lo que era, pero Yuran descubrió que tendía a tener cosas más urgentes en las que ocuparse si quería evitar la ira de Doto y una visita. A las mazmorras por lo menos. No te preocupes, Hugo miró por encima del hombro para encontrarse con los ojos de Yuran. No tengo ninguna intención de fallar. Su artículo decía que despegó a toda velocidad, el ferrocarril en realidad gimió bajo la tensión de sus pasos, pero incluso cuando Yuran fue testigo de las diferencias físicas entre una persona normal y un shinobi, no pudo evitar sospechar que la charla de Hugo sobre el fracaso tenía que ver con algo completamente diferente a su proyecto actual. Probablemente no quería saber. Su baño abandonado, por ahora, Naruto regresó a su habitación para abordar la repentina adición de una voz en su cabeza. Si bien el por qué fue ciertamente una pregunta importante, quedó completamente empequeñecida por el cómo. Lo último que revisó a Karura, el Ichibi, estaba muy sellado dentro de su hermano y no en absoluto dentro de ella. Pero, había visitado a Karura pasando por el sello de Mito, ¿no? ¿Por qué Karura no debería ser capaz de hacer lo mismo? Ya sabes, más allá del hecho de que el sello se creó específicamente con la intención de mantener a Biju contenida dentro. Era una barrera Biju, esencialmente, entonces, ¿cómo podría pasar? Hubo momentos en que Naruto realmente lamentó no haber prestado más atención a las lecciones de su madre sobre la teoría de Fuinjutsu, ya que se esperaba que todos los Uzumaki estuvieran al menos familiarizados, pero en su defensa, Kusina tampoco había sido muy buena para sellar a su edad. Las espadas eran mucho más geniales y mucho más fáciles de entender. Deslizándose en un par de pantalones y una camiseta, se metió en su cama y se sentó para visitar a la foca. Como cada vez, fue fácil de hacer tan pronto como pudo agarrar las pequeñas cantidades del chakra de Mito que naturalmente se filtraron en su propia red a través del sello y rápidamente fue arrastrada al sótano inundado que servía como la parte principal del chakra de Mito. Sello. Era, en su mayor parte, como ella lo recordaba. Luz tenue, paredes frías de hormigón y trozos de escombros parcialmente sumergidos en agua turbia. Nuevo era el camino que se extendía hacia la corbata de Naruto con el sello y el pequeño patio al que se encontró llegando. Conveniente, pero no tenía idea de cómo llegó allí. Un vistazo rápido mostró que estaba hecho del mismo material que los escombros esparcidos por todas partes y, aunque se había ensamblado bastante bien, pudo distinguir las diversas piezas que se habían unido para crear esta pequeña isla sobre el agua. El hecho de que todavía estuviera un poco húmedo comenzó a darle una buena idea de lo que había sucedido. No sé por qué crees que no lo haría, estoy seguro de que podríamos pedirle a Naruto-kun una mesa y algunas sillas para colocar aquí. Tal vez algunas flores en macetas para alegrar las cosas. No hay razón para no cambiar esto. En un pequeño y agradable lugar de encuentro para ti y Naruto-chan. Esa era la voz de Karura y Naruto podía verla en el nuevo camino juntando pedazos de escombros para crear más. Aparentemente, Naruto había tardado demasiado para el gusto de Ichibi.
Oh, podríamos conseguir un pabellón y colgar algunas luces desde los bordes. Limpiar un poco el agua y sería fantástico. ¿No puedes simplemente hacer eso en tu pequeño mundo? Mito no parecía tan interesado en las ideas de Karura. O tal vez simplemente no quería admitir lo contrario. Mi mundo no lo necesita, Mito, el tuyo obviamente necesita tantas mejoras como sea posible. Mito eligió sabiamente no comentar sobre eso. O tal vez podemos preguntarle a Naruko-chan cuando llegue aquí. Si Naruto-kun puede cambiar el sello, probablemente ella también pueda, ¿verdad? Karura continuó sin saber o sin prestar atención a la falta de respuesta de Mito. Naruto es mucho mejor con los sellos. Sus capacidades superan cualquier cosa que ella pueda esperar obtener. La Ichibi puso los ojos en blanco, no es que ninguno de los otros pudiera verlo, y continuó con su trabajo. El hecho de que no sea tan capaz no significa que sea incapaz, Mito. Ella resopló. Por supuesto que nadie va a igualar a mi amado Naruto-kun. Naruto no estaba segura de si debería estar halagada de que Ichibi la defendiera o insultada por su creencia de que nunca podría igualar a su hermano en habilidades, aunque después de haber experimentado algo de primera mano, podía entender a dónde podrían llegar. Fron, y optó por detener la conversación antes de que pudiera decidir de cualquier manera. Karura, Mito, estoy aquí. Ella anunció su presencia, llamando inmediatamente la atención de los Biju. En otras situaciones, tal vez no sea el curso de acción más sabio, pero los Jinchuriki no eran exactamente normales por ningún tramo de la imaginación. Mito miró por encima del hombro, un ojo carmesí miró brevemente para encontrarse con el azul de Naruto antes de volver a ver a Karura trabajar con la expresión más desinteresada que pudo manejar. Ella había sido la que necesitaba venir a hablar con la chica, pero la idea de tener que pedirle permiso para algo todavía la molestaba. Dejaría que el mapache rompiera el hielo y le diera tiempo para dejar de lado su orgullo. Afortunadamente dicho mapache vino a por ella. Trató de no pensar en lo extraño que era en realidad. Ah, Naruto-chan. Karura abandonó un plato del antiguo palacio de Mito en las aguas turbias a las que pertenecía y se apresuró a envolver a la heredera Uzumaki en un abrazo. En lo que respecta a Karura, la niña humana era tanto, y posiblemente más, su hermana como lo era Mito. Hola, Karura. Naruto le devolvió el abrazo a la ligera y soportó a la excitable Tanuki sabiendo que intentar escapar probablemente solo haría que el Biju se volviera más pegajoso. ¿Qué estás haciendo en el sello de Mito? Estaba aburrido, así que pasé a visitarla. Bueno, Naruto asintió hacia el lado de Karura. ¿Y ustedes dos decidieron venir a esta mitad por alguna razón? Mito eligió ese momento para hablar, con la esperanza de salvarse de la vergüenza que probablemente saldría de entre los labios de su hermana. Necesitaba hablar contigo de todos modos, así que pensamos en dirigirnos hacia ti. Eso fue considerado. Naruto estaba bastante segura de que Mito no había estado tratando de ahorrarle un paseo por el sótano en ruinas, pero decidió no cuestionarlo a favor de concentrarse en la curiosidad más grande. ¿De qué necesitabas hablar conmigo? Karura la soltó y se hizo a un lado, los ojos verde azulados se movían con curiosidad entre sus dos hermanas. También tenía curiosidad sobre por qué Mito necesitaba ver a Naruto cuando nunca antes parecía preocuparse por la niña. Quizás tuvo algo que ver con Naruto. En realidad, eso era más o menos un hecho. Todo en lo que Mito se enfocaba tenía algo que ver con Naruto, no es que Karura pudiera culparla por eso. Naruto ha estado experimentando con algunos de los límites de los sellos. Comenzó Mito. Como usted es técnicamente el que está en posesión de mi sello, me pidió que obtuviera su permiso antes de poder participar. Los ojos de Karura se abrieron con comprensión repentina, pero una mirada a Naruto le dijo que la niña no estaba satisfecha con esa respuesta. Naruto cruzó los brazos sobre su pecho. ¿Y de qué tipo de experimentos quería ser parte, Mito? Eso es asunto de Naruto. Mito miró hacia otro lado mientras intentaba desviar. Tendrías que preguntarle. Mientras tanto, no vas a interponerte en su camino, ¿verdad? Bueno. Se giró lo suficiente para mirar a Naruto a los ojos de nuevo y levantó su ceja visible. De nuevo, eso es. Un golpe bajo, sin duda, pero Mito no era realmente alguien que jugara limpio de todos modos. Ambas cejas de Naruto se levantaron mientras procesaba lo que había dejado los labios de Mito y pareció erizarse por un momento antes de lograr calmarse. Ese fue un tiro bajo, Mito, un tiro realmente bajo, pero creo que te estás olvidando de algo muy importante. ¿Oh? Trató de poner un aire altivo y despreocupado, pero estaba pensando furiosamente mientras intentaba determinar qué podría haber pasado por alto.
Pasó otro momento antes de que se diera cuenta de lo que estaba hablando Naruto, pero desafortunadamente ya era demasiado tarde. Por supuesto que había sido ese maldito mapache. ¿Karura ne? Me dirás que está tramando Naruto Nii, ¿verdad? No me gustaría que se lastimara jugando con el sello. Sus ojos azules miraron suplicantes al verde azulado de Karura y la Ichibi no podría haber durado 10 segundos completos si lo hubiera intentado. Dicho esto, no tenía ninguna razón para querer ocultarle esto en primer lugar. No te preocupes, Naruto-chan, le aseguró Karura. Naruto-kun en realidad no está tocando el sello en absoluto. Ha estado tratando de ayudarnos a Isobu-chan y a mí a pasar un tiempo en el mundo real usando a Kage Bunshin. Sus ojos se iluminaron considerablemente cuando se le ocurrió una idea repentina y maravillosa y reaccionó ante ella sin dudarlo. Aquí, te mostraré. En el tiempo que le tomó a Mito darse cuenta de lo que se había dicho, Karura ya había comenzado. Solo voy a tomar prestado un poco de tu chakra, Mito, gracias. El yokai rojo fue sacado de las paredes de piedra y las tuberías oxidadas del sello y Naruto, completamente dentro de él, ya no estaba protegida por el trabajo de su padre. Karura no tuvo ningún problema en empujarlo a través del anfitrión del Kyuubi y salir al mundo real, donde en un segundo pudo hacer que tomara la forma que había practicado durante horas con su amado Naruto-kun. Todo se hizo en un instante y antes de que Naruto se diera cuenta, Karura había desaparecido por completo. Mito, que, siguiendo los pasos de Ichibi, Naruto fue sacado del sello dejando a Mito mirando el espacio vacío que sus dos hermanas habían ocupado recientemente. Joder. Bueno, había pocas posibilidades de que pudiera aprender a dejar el sello ahora, maldito mapache. Hubo momentos en que Mito odiaba ser el hermano mayor y este sin duda era uno de ellos. Naruto volvió a la conciencia en el reino físico por una suave sacudida de su hombro. Su madre era la respuesta lógica, aunque Kusina nunca antes la había impedido comunicarse con el Kyuubi. Para ser justos, no lo hacía tan a menudo y, sin saber lo que Karura había hecho en realidad, no se sabía lo que su madre podría haber visto que podría haberla llevado a intentar sacar a su hija del sello. Esa suposición fue rápidamente corregida por una voz que seguramente no era la de Kusina. Mira, mira. Vamos, Naruto-chan, despierta. Mira lo que puedo hacer. Parpadeando para alejar su desorientación, Naruto fue recibida por la vista de una pequeña, bueno, más baja, la mujer nunca había sido tan alta en primer lugar, Karura sonriéndole orgullosamente. En su habitación. En el recinto de Uzumaki en Konoha. ¿Qué diablos? ¿Tobi? La pregunta confusa de Deidara llamó la atención de Sasori y levantó la vista de su actual proyecto de títeres. Si iban a desarrollar una armadura para los lobos, era un hecho que la armadura tenía que estar repleta de armas. Los lanzadores Senbon eran obvios, pero encajarlos, cuchillos ocultos y una sierra giratoria en el mismo lugar estaba resultando un poco complicado. Encontrarse con la vista de, bueno, Tobi. No estaba realmente seguro de por qué habría esperado otra cosa. ¿Qué estás haciendo aquí? Deidara escondió un destornillador detrás de su espalda como si ocultar la herramienta de alguna manera hiciera que pareciera que no había estado aquí tratando de ayudar. Bueno, incluso intentar era una palabra un poco fuerte para asociar con ayudar en este caso, pero era el pensamiento lo que contaba o algo así. Sasori no estaba realmente seguro, todo lo que sabía era que Deidara había estado ocupado por, lo que sea que había estado haciendo y se había mantenido en silencio, relativamente, si ignorabas las maldiciones ocasionales que farfullaba, y fuera del camino por un rato. La mayor parte de una hora. Un milagro si se lo pidieras. El hecho de que estaba tratando de hacer algo, una vez más, Sasori no tenía ni idea de qué demonios se suponía que era eso, incluso ahora que podía verlo bien, en lugar de causar la destrucción, también era un milagro. De sí mismo. Estaba ligeramente impresionado, el rubio parecía estar tratando de ampliar sus horizontes. A este ritmo, finalmente podría llegar a comprender la verdad de que el arte es eterno. O, al menos, llegar a apreciar el arte que no desapareció de inmediato. El arte estaba destinado a ser visto y eso era difícil de lograr si se convertía en una bola de fuego. Ahora, una imagen de una explosión de fuego o una escultura de mármol, que tenía cierto potencial, en realidad. Tal vez había un término medio para que los dos estuvieran de acuerdo. Tobi es una buena chica, ¿sabes? Llegó la respuesta desde detrás de su máscara naranja arremolinada. Curiosamente, no estaba usando su capa de Akatsuki y ni siquiera parecía tenerla en su persona. No es que Sasori se quejara de eso, o no, él era alguien que apreciaba la forma humana y no tener esa capa en el camino hacía que eso fuera mucho más fácil de hacer.
Tal vez era hora de que hiciera más dibujos de esos. Con suerte, esta vez podría evitar que Toby se los confisque. Y como buena chica, se debe esperar que me tome un tiempo para ir a Nami no Kuni a visitar a mi hijo de vez en cuando, ¿no crees? Si Sasori tuviera párpados reales, probablemente habría parpadeado sorprendido. Tal como estaban las cosas, no podía molestarse en moverlos manualmente. Deidara no tenía tales problemas. ¿Tienes un hijo aquí en Nami? Recorrió con ojo crítico el cuerpo de Toby. ¿Estás seguro? Si le preguntas a Sasori, la mayor parte de unirse a Gaara y su familia fue el hecho de que Temari, literalmente, había superado el hábito del bombardero loco de agregar sí al final de la mayoría de sus oraciones. Todavía lo dejaba escapar de vez en cuando, pero incluso eso era una gran mejora en lo que a él respectaba. Realmente necesitaba comprarle algo lindo a la chica para mostrarle su aprecio. ¿Estás llamando mentiroso a Toby? Había un borde peligroso en esa pregunta, uno que incluso Deidara fue lo suficientemente inteligente como para reconocer y evitar. Oh, no, en absoluto, de verdad. Rápidamente dio marcha atrás. ¿Estaba sorprendido? Ofreció la pregunta como un sacrificio a una deidad vengativa que esperaba sería pacificada por su elección. No estaba demasiado equivocado, notó Sasori, excepto por el hecho de que era una pregunta en absoluto. Esa parte fue en gran medida el movimiento equivocado. ¿Oh, lo estabas ahora? Toby cree que Deidara-senpai le está mintiendo. Había algo realmente malo en la forma en que podía ser linda, excitante y francamente aterradora al mismo tiempo. En momentos como estos, Sasori realmente extrañaba tener un cuerpo real. Sus marionetas podrían ser eternas pero no podían sentir nada. Maldita sea su miopía al infierno y de regreso, debería haber tomado la ruta de Orochimaru y encontrar la inmortalidad de otra manera. Ya ha pasado casi un mes. Ana no podía creerlo, parecía que fue ayer cuando su madre la estaba interrogando para obtener información sobre por qué quería que se casara con Tsukuyomi y el día anterior se fue para comenzar las vacaciones. Saya sintió incomprensión. Va mucho más rápido cuando no estás atascado por el papeleo y la incompetencia, ¿no? ¿Estás seguro de que no podemos extenderlo por unos días más? No he oído nada acerca de que Nami esté en llamas o comience una guerra, probablemente aguantará hasta que lleguemos allí. Ah, eso es todo. Sai sonrió mientras mencionaba un punto muy importante. Todavía no está en llamas ni comenzando ninguna guerra. Necesitamos llegar allí y reanudar nuestras posiciones antes de que Naruto tenga la oportunidad de cambiar eso. Si bien eso parecía un poco malo para decir sobre su padre, Ana tuvo que estar de acuerdo. Los problemas seguían a ese joven a todas partes y tarde o temprano volverían a alcanzarlo. El hecho de que no lo hubiera hecho durante el mes que estuvo inmóvil en Nami no Kuni ya era un absoluto milagro. Quizás los problemas terminaron tomándose un mes de vacaciones también. Después de todo, tenía que lidiar constantemente con Naruto. Rápidamente sacudió ese pensamiento en particular de su cabeza. Los problemas lo siguieron y él también era un problema por derecho propio, pero Naruto merecía más respeto que sus bromas de mal gusto. El hombre acababa de proporcionar un mes de vacaciones para ella y Sai y eso significaba que alguien tenía que ocupar sus puestos en Nami. Realmente no necesitaba adivinar quién había terminado siendo, pero esperaba sinceramente que alguien hubiera podido quitarle una buena parte de ese trabajo para que no se hubiera quemado. Tanto ella como Sai trabajaron muy duro para que las cosas en Nami funcionaran sin problemas, pero ella sabía que con un poco de falta de sueño, unas cuantas tazas de café y un autodesprecio ardiente que no te dejaba descansar hasta que todo el trabajo estaba hecho, era absolutamente posible hacer ambos trabajos en un solo día. Esa semana que Sai había pasado encerrada en su habitación sufriendo un horrendo ataque de intoxicación alimentaria le había enseñado esa lección de la manera más difícil. También les enseñó a ambos, y a todos los lobos, a no pedir la entrega de Shiki Scrapsack justo antes de que cerraran. Había tanto abuso que el cuerpo humano podía soportar. Afortunadamente, Mai todavía estaba en Nami, por lo que Ana sabía, lo que significaba que había alguien cerca para evitar que se fuera por la borda. Los dioses sabían que ese chico necesitaba a alguien que le hiciera entrar en razón de vez en cuando. Ya sabes, como una esposa. Una posición que estaba abierta. Y, no lo sabrías, su madre todavía estaba soltera. Ana todavía pensaba que era una buena idea. Un poco. Está bien, tal vez no, pero una chica aún podría soñar. Supongo que tienes razón. Oye, me he estado preguntando esto por un tiempo, pero ¿sabes por qué Gaara es un príncipe pero ninguno de los otros hijos de Naruto lo es?
Una de las cejas de Sai se elevó lentamente, casi como si se burlara de ella por siquiera preguntar. ¿Crees que entiendo una maldita cosa que hace Naruto? Esa es la razón por la que él está a cargo. Haga lo que haga, simplemente funciona. Mi trabajo es seguir órdenes y asegurarme de que las cosas no se desmoronen antes de recibirlas. Eso era justo, Ana realmente no podía argumentar en contra de eso. ¿Aún crees que me dejaría ser una princesa? Sai todavía la miraba como si fuera una idiota. Ana, me dejó nombrar su ciudad capital en tu honor. Probablemente te haría daimyo si se lo pidieras. Pero no quiero ser un daimyo, hizo un puchero. Quiero ser una princesa. ¿Cuál es la diferencia? La cantidad de papeleo que tengo que hacer. Ese era un muy buen punto, se dio cuenta Sai. Quizás él también podría convertirse en príncipe. Orochimaru-sama. Aullidos de pánico siguieron al saludo apresurado cuando los subordinados del sabio serpiente se dieron cuenta de la presencia del hombre. Se reunieron, un frente unido de sus seguidores, pero Orochimaru no estaba ahí para ellos. Explorando la costa, sus ojos negros se posaron en un grupo de lobos que parecían estar dibujando planos en la arena. Guren estaba parado cerca, con los brazos cruzados, e Isaribi parecía perfectamente contento de usar el tiempo para construir un castillo de arena, siendo asaltado por una especie de tiburón pirata con velas y cañones. No lo cuestionó, Orochimaru tenía cosas más importantes en las que concentrarse. ¿Quién de ustedes es Ganju? Un hombre con hombros anchos y una cantidad sospechosa de hollín adherida a él, ¿qué, exactamente, había estado haciendo el hombre aquí? Saludó con la mano antes de volver a su trabajo, sin preocuparse por la llegada de Orochimaru. Eso no era exactamente nuevo para el hombre, había pasado mucho tiempo entre los lobos, pero aún así era un sentimiento extraño para la gente responder tan casualmente a su presencia. Los lobos de su príncipe estaban tan locos como su padre y lo decía con el mayor cariño y afecto. Sin interrumpir su paso, Orochimaru se inclinó hacia el autoidentificado Ganju y, deteniéndose solo brevemente para examinar los planos que se dibujaban, se dirigió al grupo. Entiendo que decidiste que una de mis otras bases sería más adecuada para Naruto-kun que la de la bahía. Lo dejó así para darles a los Wolves la oportunidad de explicarse, pero la respuesta que recibió apenas cumplió con sus expectativas. Ayud, solo adelante y golpéalo allí. Ganju hizo un gesto para alejarse de la orilla. Lo he marcado con esos palos, asegúrate de que no cruce la línea más cercana a nosotros, de lo contrario, puede extenderse tanto como quieras. La atención de Ganju se centró en Guren. Entonces, como estaba diciendo, si haces 2 capas más delgadas y alternas grietas, creo que probablemente podríamos trasplantar algas marinas y coral en ellas para disfrazar las partes de las bases en la bahía. ¿Por qué todavía nos molestamos con la bahía de todos modos? Preguntó uno de los chicos de Ganju. Tsukuyomi solo necesitaba una base en Yunokuni. La de la bahía ya estaba aquí, pero si necesitamos una más fácil de acceder y trabajar, realmente no tiene mucho sentido. No necesitamos uno de más fácil acceso, lo corrigió Ganju. Solo necesitábamos uno que pudiera estar listo para Tsukuyomi antes para que tenga la opción de reubicarse mientras reparamos el que está en la bahía. Sin ofender, Guren, pero realmente no tengo ganas de confiar en tu cristal indefinidamente. Te sigo diciendo que dura para siempre. No hay razón para preocuparse de que desaparezca e inunde la base mientras Tsukuyomi está dentro. Simplemente no te gusta que sea rosa. El color no tiene nada que ver, de hecho es mejor que sea rosa para que se mezcle mejor con el coral. Simplemente me niego a confiar en un material hecho de la nada. Está hecho de mi chakra, resopló. Y deberías saber mejor que nadie cómo funciona mi cristal release. Deberías, acordó Ganju asintiendo antes de señalar su rostro con un dedo acusador. Pero ¿por qué diablos iba a creer que te tomaste el tiempo de probarlo para asegurarte de que es adecuado para el propósito de crear estructuras permanentes? Si Orochimaru tuviera a alguien que pudiera haberle construido bases de cristal confiables a un costo absolutamente cero, todas sus bases habrían sido hechas con tu estúpido cristal rosa. Orochimaru abrió la boca para interrumpir solo para hacer una pausa y cerrarla de golpe cuando Ganju hizo su punto. ¿Por qué diablos no había pensado en eso? Eso le habría ahorrado tanto dolor de cabeza en el pasado. Sigues mencionando el hecho de que es rosa, me niego a creer que no te opongas solo por el color. Basta ya, los dos. Katsuri los golpeó a ambos en la nuca. Al menos puedes esperar hasta que Orochimaru se haya ido antes de discutir como niños. Bastante. Orochimaru se tomó un momento para fruncir el ceño antes de volver a concentrarse en la tarea que tenía entre manos. Voy a reubicar una base aquí en la costa.
¿Has planeado cómo vas a conectarla con el resto de la base? Había elegido a propósito una base más pequeña sabiendo que se suponía que solo serviría temporalmente y que Naruto esperaba que la mayor parte de la base estuviera en la bahía donde era menos probable que la descubrieran. Ganju se encogió de hombros con descuido que desmentía la consideración que parecía poner hacia los proyectos bajo su liderazgo. Pensé que solo tendría que hacer que Guren hiciera un cilindro grande con su cristal conectándolos y luego ahuecarlo para nosotros. Luego podemos construir un conector de metal dentro para emparejar las dos secciones de la base. No estaba mal, pero ahora era el turno de Orochimaru de sugerir algo. Tal vez, si te preocupa la vida útil de los cristales de Guren, podrías considerar construir el conector en el exterior de este cilindro. Puedes estar seguro de que la pasarela es lo suficientemente segura para Naruto-kun, pero también puedes observar el cristal dentro para ver si desaparece. No. Ganju descartó la sugerencia de inmediato. El objetivo de construirlo dentro es que no tenemos que depender de Isaribi para hacer todo el trabajo, lo que acelerará enormemente las cosas, sin ofender, Isaribi, y dejar el cristal dentro no nos avisará si hubo un fuga y no nos muestra qué tan confiable es en un ambiente de agua salada, por lo que de alguna manera eso anula todo el punto. Orochimaru parpadeó una, dos veces y luego se volvió para dirigirse a Katsuri. Quiero este. ¿Qué crees que Naruto-kun querría a cambio? Saber que Ganju estaba feliz y disfrutaba de su puesto trabajando para ti. El gran capitán ni siquiera dudó en dar esa respuesta, sabiendo sin lugar a dudas que la primera prioridad de Naruto era y siempre sería el bienestar de sus lobos. Orochimaru volvió a parpadear. Eso fue, sí, él quería eso, ¿no? De repente se dio cuenta de que en todos sus intentos de encontrar regalos que se adaptaran al joven Daimyo, lo que realmente debería haber estado haciendo era encontrar cosas que ayudarían o complacerían a los lobos y Naruto habría sido tan feliz, o más, que si hubiera recibido un regalo personalmente. Por supuesto, lo que los lobos querían era que su padre fuera feliz para que eso se convirtiera en una trampa 22, pero no era un sistema completamente cerrado y Orochimaru estaba seguro de que podría haber encontrado cosas al menos útiles para los lobos que habría servido a su propósito. Maldita sea, necesitaba mejores consejeros. Supongo que no disfrutarías trabajando para, me gustaría volver a Tsukuyomi-sama. Fue su respuesta, interrumpiéndolo antes de que pudiera terminar. Había esperado tanto, sinceramente. Tenía miedo de eso. Aún así, incluso si no pudiera tenerlos, se aseguraría de visitar donde quiera que estuvieran estacionados a menudo para escoger sus cerebros. El hecho de que no fueran suyos no significaba que no pudieran cumplir el papel de sus asesores. Y, realmente, una vez que tuviera un cuerpo más adecuado, no sería difícil convencer a Naruto de que mantuviera a estos dos lobos cerca por esa misma razón. En realidad, no necesitaba un mejor cuerpo para lograr eso, solo preguntarle a Naruto probablemente proporcionaría los mismos resultados, con toda honestidad, pero eso simplemente no fue tan divertido. Afortunadamente, resultó que todavía le quedaban algunas de las células del Shodai, así que con un poco de suerte, tal vez eso no estaba tan lejos después de todo. Apenas podía esperar. Tengo que... Su voz había adquirido una cualidad levemente quejumbrosa que Akishi no apreció y tampoco sus oídos humanos. Si empiezo a traerlos, también querrán tu atención. A pesar de la irritación, Akishi todavía era una hija de O y no le habían otorgado el título de manipuladora por nada. Su voz, a través de una combinación de milagro y habilidad, se mantuvo suave e indulgente mientras acariciaba suavemente la mejilla de su, desafortunadamente, su mayor premio últimamente. Resulta que Ichika, de hecho, era el nombre de la chica. Pero ellos no serán los que me trajeron a otros, ¿verdad? Contrarrestó a la serpiente. Tú siempre serás quien los encontró para mí, no pueden hacer nada para cambiar eso. Todos los que traigas, todos los que traigan, todo será por tu culpa. A menos, por supuesto, que no puedas hacer esto. Para mí. ¡No! La mujer sacudió la cabeza salvajemente, el cabello dorado bailando a su paso. No, por supuesto que puedo hacer esto por ti. Lo haré por ti, Akishi-chan. Bien. Ella sonrió, ese estiramiento particular de su nuevo rostro todavía era un sentimiento extraño para ella. Y no debes olvidar a tu familia. Si reparas tus lazos con ellos, eventualmente podrás traerlos para que sean testigos de mi gloria. Pero, y entonces entenderán lo especial que eres en realidad, querida Ichika-chan. ¿No te parece encantador? Los ojos Esmeralda brillaron con emoción, diciéndole a Akishi que su presa había sido enganchada y la satisfacción que le trajo a la antigua serpiente era algo que no había sentido en muchos siglos.
Esta tarea suya tenía muchos problemas y frustraciones, pero eran momentos como este los que le recordaban por qué se había molestado en interactuar con humanos en primer lugar. Realmente eran pequeñas criaturas tan divertidas a veces. Sea el que per. El que ata capítulo 141, B entra en Konoha. Capítulo 141, B entra en Konoha lanzamiento para usuarios. 2021, 07-31 se eligieron a los shinobi, no es que haya tenido muchos entre los que elegir, se habían dado órdenes, y en este mismo momento los equipos deberían mudarse a Kase no Kuni para reemplazar al shinobi de Konoha que había estado estacionado allí poco después de la muerte de Suna. Intento fallido de invadir Konohagakure. Por primera vez en semanas, Mei pudo recostarse en su escritorio con una sensación de plenitud y saber que se habían dado los pasos iniciales para que Kirigakure, Shin Kirigakure, volviera a ser una de las 5 aldeas más grandes. Bagura estaba muerto, los lobos se habían ido, Konoha estaba empleando a Kiri Shinobi, o, más específicamente, el Daimyo de fuego, y los edificios comenzaban a tomar forma cerca de la Torre Kage. Las cosas iban bien. Y luego hubo un golpe en su puerta. Un momento para relajarse. Ja. El universo obviamente pensó que era una especie de broma y estaba aquí para dar el remate. Gruñendo por lo bajo, Mei se movió de su posición reclamada para asumir una postura más digna y rápidamente barajó los diversos papeles en su escritorio en una apariencia de orden. Adelante. En lugar de uno de sus shinobi o uno de los empleados que trabajaban para ayudar a organizar los registros, Bagura había estado increíblemente organizado, pero parecería que un grupo que sería mejor dejar sin nombre se había ayudado a sí mismos con algunos de los archivos de Kirigakure antes de irse y el desorden resultante fue demostrando ser una pesadilla para escudriñar, fue recibida por la vista de un mensajero, escoltado por uno de sus pocos chunin, naturalmente, y tampoco uno regular. Cualquiera, en realidad, podía ser un mensajero, pero por lo general los mensajeros más exitosos tenían algún entrenamiento shinobi para utilizar chakra, lo que aceleraba considerablemente las entregas y les permitía defender sus paquetes. Luego había grupos de mensajeros con capacitación especializada diseñada específicamente en torno a la entrega y estos eran, sin duda, los más comunes para ver yendo de un pueblo a otro. Lo que estaba en la entrada de su oficina ahora era, extra. Eso fue lo primero que me vino a la mente. Llevaba un kimono formal mucho más fino que cualquier cosa que poseía en ese momento, lo que no era demasiado sorprendente, y también fácilmente superior a todo lo que había tenido alguna vez, lo que sin duda destacaba, y llevaba un par de jeta que no parecían tener una mota de barro. En ellos, a pesar del hecho de que todo en Kirigakure actualmente tenía barro, hablaba más de un dignatario visitante, y uno que visitaba a Daimyo en lugar de Kage, que cualquier tipo de mensajero. La única razón por la que sabía que él era un mensajero se debía a la canasta de madera que sostenía en una mano que lo proclamaba con orgullo. ¿Terumi Mei? Preguntó. Ese sería yo. Asintiendo metió la mano en su cesta y sacó una carta sellada. Esto es para ti. Se movió para llevarlo al escritorio solo para ser detenido por el chunin a su lado. Puedes dárselo a Keyao-san, él me lo traerá. El mensajero frunció el ceño, pensando, antes de asentir de nuevo. Muy bien. Le entregó la carta e hizo una reverencia breve, y casi insultantemente superficial, dirigida a algún lugar entre Mei y Chunin antes de girar sobre su jeta, algo impresionante, y verse a sí mismo fuera de la torre. Obviamente, pensó que una entrega a un Kage estaba por debajo de él, pero tal vez eso se debía a que Kirigakure todavía era en su mayoría una pila gigante de escombros. O estaba acostumbrado a entregar a personas mucho más influyentes, lo que realmente hizo que Mei se preguntara qué demonios estaba haciendo entregándole una carta. De hecho, ¿quién diablos estaba enviando su carta en primer lugar? Asuma no se molestaría en gastar lo que obviamente era extra por tal servicio de entrega, no es que pensara mucho en el servicio, pero la presentación aún estaba más allá de lo que esperaba, cuando ninguna de las otras cartas había recibido una atención similar. Dudaba que otros Kage lo hicieran y los Daimyo eran notoriamente tacaños con su dinero. Los Kage eran líderes militares en lo que a ellos respecta, y no estaban equivocados, y eso significaba que las cartas entre ellos eran tan minimalistas como podían salirse con la suya. No desperdiciaron lujos en Kage. Entonces, ¿quién dejó eso? Mei se tomó un descanso de sus pensamientos para inspeccionar la carta que Chunin le entregó y casi no podía creer el nombre o la dirección del remitente cuidadosamente escritos en ella. Yakito Yua, Coral Palace, Sweet Nautilus.
Yakito Yua era el nombre que Aku usaba cuando estaba en misiones o enviaba cartas a Mei, pero el Coral Palace era el hotel de lujo de Namime, el tipo de lugar donde se alojaban los dignatarios, embajadores y visitantes de Daimyo. El tipo de gente que usaría un mensajero tan recargado. ¿Qué diablos había estado haciendo esa chica en las últimas semanas que de repente podía pagar todo esto? No se había casado con un chico noble, ¿verdad? Zabuza arrasaría la capital hasta los cimientos si se enterara. Al abrir la carta, descubrió que la verdad era mucho más desagradable. Tsukuyomi de todas las personas estaba cubriendo los gastos de su misión. Tsukuyomi. El Tsukuyomi que mató a Yagura y prendió fuego a Kirigakure antes de irse con el contenido de su tesoro. ¿Ese Tsukuyomi? ¿Y suficientes fondos para que Aku los gaste como si nada? ¿Qué había hecho el bastardo? ¿Devolverle el tesoro de Kirigakure? Tan pronto como consideró esa posibilidad, se dio cuenta de que en realidad había una buena posibilidad de que ese fuera el caso y solo sirvió para irritar aún más a Mei. Estaba financiando su misión con el dinero que les había robado. Realmente estaba loco y era tan bastardo que Mei sabía que iba a estar agregando insultos a su herida. Aquí estaban luchando por salir adelante y él está arrojando dinero negligentemente hacia una de sus kunoichi como si no importara cuál, para él, tal vez no. Después de todo, no era su dinero. Era solo el hecho de que Mei conocía a Aku tan bien como ella lo que le impedía pensar en que el bastardo podría comprarla, pero ¿y si él hacía lo mismo con otros Kirigakure Shinobi? ¿Serían capaces de resistir cuando la alternativa era enviarlos a Kaze no Kuni a trabajar por muy poco dinero bajo el sol y el calor? Mei lo dudaba mucho. De lo que no dudaba era de lo mucho que odiaba a ese hijo de puta. Sin embargo, al menos Aku no iba a necesitar ningún apoyo financiero para su misión a largo plazo, y eso era lo único positivo que podía sacar de esto. Aún así, podría no ser una mala idea sugerirle a la joven que sea un poco más frugal y que traiga parte de esa financiación con ella. Mei no estaba por encima de usar la generosidad de Tsukuyomi para canalizar los cofres de Kirigakure de regreso a donde pertenecían. Ella, sin embargo, se apegaría a un servicio de mensajería estándar con su carta. Naruto se frotó el puente de la nariz en un esfuerzo inútil por evitar un dolor de cabeza que se avecinaba y sintió una lástima repentina y punzante por su hermano. ¿Era este realmente el tipo de cosas con las que tenía que lidiar regularmente? ¿Biju que simplemente no pudo evitar meterse en problemas? Cada vez más, se alegraba de que Mito se mantuviera sola y fuera cuidada por Naruto, aunque tal vez obligarlo a cuidar a varios Biju fue un poco cruel de su parte. Tendría que encontrar una manera de ayudar a asumir parte de esa responsabilidad o, supuso, tal vez cuidar de su descarriado Biju a quien Konoha lo compensó. Se suponía que Karura tomaría la posición de su hermana mayor porque ciertamente parecía que podría ser al revés. Sí, Karura, es muy impresionante que hayas aprendido el Kage Bunshin en un día. Es cierto que el hecho de que ella pudiera realizarlo con el chakra de otras personas también fue bastante impresionante. Pero te das cuenta de que estás en Konoha, ¿verdad? Eso está muy lejos de Naruto. Los ojos verde azulado parpadearon, procesando, pero una amplia sonrisa aún dividía el rostro de Ichibi un segundo después. Para poder ayudar a Naruto-kun enviando mensajes a las personas que aún conoce aquí. Sí, Naruto supuso que esa era una forma de ver la situación. O podría ir detrás de la gente que no le gusta y no podrán relacionarlo con él porque no está cerca. Esa era otra forma de verlo, aunque no una que hiciera que Naruto se sintiera particularmente cómoda. Y significa que puedo visitarte cuando quiera. Probablemente el menos dañino de los tres, honestamente, pero sin duda el mayor dolor de cabeza. Lo último que necesitaba Naruto era que le saliera un Biju mientras estaba en una misión o de pie ante el Hokage. Explicar eso no sería divertido. Además, no es como si realmente me hubiera ido. Esto es solo un Kage Bunshin. Lo disipo y estoy de vuelta en el sello. La sonrisa de Karura se dirigió por un segundo antes de dar paso a un ceño fruncido confundido. Eso es extraño, parece que no puedo alcanzar el yo en el sello. ¿No habías tú en el sello? Cuando realizaste el jutsu desapareciste del lado de Mito. Me pregunto si fue porque estaba en un sello diferente o porque no era mi chakra. Naruto procedió a recordarle la pregunta más importante presentada por la situación. Entonces, si tu verdadero yo ya no está en el sello, ¿realmente regresarás a Naruto cuando te disimules? No tengo idea. La sonrisa tímida de Ichibi podría haber sido linda si Naruto no estuviera estresado por la posibilidad de un residente permanente de Biju en Konoha. Quizás Kakashi estaría dispuesto a devolverle un tanuki perdido a su dueño. ¿Tú-sama? Naruto bajó su libro y se volvió un poco para ver a Gaara de pie en la puerta de su biblioteca privada.
Sí, Gaara. ¿Has visto a Kara-san? Esa no era una pregunta tan clara como probablemente debería haber sido. ¿Temario Karura? El joven Daimyo buscó una aclaración. Karura Kara-san. Creo que todos sus Kage Bunshin se disiparon antes, si estabas buscando uno de ellos. Gaara negó con la cabeza. No, pensé que se sentiría un poco excluida con su Kage Bunshin. Sé que vuelven con ella, pero iba a hacerle compañía hasta entonces. Las implicaciones no eran difíciles de ver, pero Naruto quería asegurarse de que entendiera lo que decía su hijo. ¿Ella no está en el sello? No pude encontrarla. No exactamente un sí, pero si Gaara no hubiera podido encontrar a Karura en el sello, era lógico que ella no estuviera en el sello. Inusual pero no del todo imposible. ¿Pasaste a consultar con Mito? Si Karura se había sentido un poco aburrida o sola, probablemente había ido a visitar a su hermana y eso proporcionó la respuesta más obvia de por qué no estaría en su propio sello. Ella no estaba allí. Gaara dudó por un segundo, obviamente incómodo con lo que estaba a punto de compartir. La tía Mito tampoco estaba allí. ¿Qué? Iba a ser uno de esos días, ¿no? Sus zapatos resonaron contra el camino de mármol negro que conducía al sello de Mito, tal como solían hacerlo todas las noches hace tantos años. Al igual que en esos días, estaba aquí por Mito, específicamente para poder averiguar a dónde demonios se había ido Karura. Naruto no tenía idea de cómo una mujer podía llegar a ser tan difícil incluso si fuera una biju. De hecho, debido a que ella era una biju, específicamente una biju sellada, debería haber sido menos problemática. Por otra parte, si no lo fuera, no sería exactamente su Karura. Al igual que Anko, y la mayoría de las mujeres con las que era cercano, ahora que lo pensaba, ella tenía una tendencia a causar muchos problemas, y el triple de dolores de cabeza, pero no las cambiaría por nada. Apreciaría al menos unos días en los que todos pudieran trabajar juntos para no meterse en problemas. O tal vez no, porque eso significaría que varios de ellos harían travesuras los demás días. No estaba seguro de poder manejar eso, así que tal vez era mejor tenerlos constantes pero dispersos. Llegó a los barrotes que marcaban el límite del sello de Mito y, como Gaara le informó, fue recibido en un espacio habitable vacío. Solo dedicó un segundo a asegurarse de que no estaba simplemente ciego y, satisfecho de que su visión no le estaba fallando, bajó los 2 escalones que lo llevaban desde el camino de mármol hasta los pisos de madera de la habitación de Mito. ¿Mito? Naruto gritó su nombre en el aire y, como era de esperar, se encontró con el silencio. ¿Karura? Echó un vistazo detrás de él hacia la parte de su propio paisaje mental que había bloqueado específicamente para que su hermana no terminara caminando a través de él. Parecía estar de una pieza todavía, así que era poco probable que se hubieran ido por ese camino, pero eso se fue, eso es correcto. Estaba el resto del sello de Mito, ¿no? Sin pensarlo, apartó las estanterías del camino y miró con disgusto las aguas turbias que lo recibieron. Otro pensamiento creó una pasarela de madera justo encima, que era una opción mucho más atractiva. Ahora solo tenía que preguntarse qué tan lejos podrían haber terminado. ¿Qué tan grande era este lugar, de todos modos? Mito. El zorro en cuestión casi gritó de sorpresa cuando su nombre fue llamado dentro de su sello y su cabeza se levantó de los brazos que habían descansado sobre sus rodillas para ver a Naruto dirigirse al patio simple que Karura había construido. Naruto. Así que esto explica a dónde te fuiste, echó un vistazo alrededor de la lúgubre atmósfera. No es que entienda por qué querrías hacerlo, pero parece que todavía no he logrado encontrar a Karura. Como sospechaba, él no había venido a buscarla, pero ya sabía que no lo haría. Aún así, hubiera sido bueno tener la oportunidad de pretender que ese había sido el caso. Ella está con Naruto en este momento. Mito se levantó de su posición sentada, estirando una torcedura en su espalda, y lentamente se acercó a su guardián para que tuviera tiempo de alejarse si así lo deseaba. Para su alegría, él no lo hizo, aunque él mismo no se acercó más, pero aún así ella se contuvo y se detuvo a varios metros de distancia en lugar de tentar su suerte. Lo suficientemente cerca como para tener una conversación normal, tal vez, pero no lo suficientemente cerca como para ser considerados uno al lado del otro. Era una especie de equilibrio delicado. Vine a preguntarle a Naruto sobre aprender y usar el Kage Bunshin y Karura vino conmigo. Naruto hizo una demostración de mirar alrededor del sótano inundado vacío de seres conscientes más allá de ellos dos y regresó para levantar una ceja interrogativa al Biju mayor. Están en el mundo físico, sospecho. Karura se fue primero, ansiosa por mostrarle a Naruto lo que podía hacer, tomó parte de mi chakra porque el suyo no puede atravesar el sello.
Ella hizo un Kage Bunshin usando tu chakra para entrar al reino físico y dejó los sellos por completo. Por lo que yo puedo decir. Maldita sea. Y maldita sea, también, por lo que estaba a punto de intentar. Con un suspiro de resignación hizo su pedido. Mito, voy a necesitar que me prestes un poco de tu chakra. Casi esperaba que esto no funcionara porque si funcionaba, no tenía ni idea de cómo podría entender por qué. Los sellos eran herramientas maravillosas, pero no creía que existiera un arte más frustrante e ilógico. Si no los hubiera tenido encima desde antes de que pudiera hablar, nunca habría tocado esas malditas cosas. Naruto estaba considerando los pros y los contras de buscar a Kakashi para que Karura pudiera convertirse en su problema cuando hubo otra bocanada de humo en su habitación. Naturalmente, Mito fue la siguiente persona en sospechar. Si Karura había sido capaz de hacer eso, seguramente Mito también podría hacerlo, pero no estaba preparada para que el humo se disipara dejando a su hermano a su paso. Tampoco parecía haber estado completamente preparado para este resultado. Los ojos morados parpadearon lentamente mientras trataba de comprender su existencia actual. Pasaron de examinarse a sí mismo para encontrarse con el azul de Naruto. ¿Sabes? Mi cuerpo está en realidad en Nami no Kuni en este momento. Esto realmente no debería ser posible. Pero, claro, lo fue y ¿por qué no? La función principal de los sellos, para lo que se usaron por primera vez, era difuminar las leyes del tiempo y el espacio, lo que significaba transportar algo, incluso una conciencia, a través de un país o dos. No era tan espectacular en teoría. En la práctica, sin embargo, fue mucho más allá de lo que se suponía que los humanos podían hacer con ellos. Si tu cuerpo está en Nami pero estás aquí, ¿cómo esperas volver a él? Naruto consideró esa pregunta por un momento mientras Karura se apresuraba a abrazar a su amado. Finalmente admitió, no tengo absolutamente ninguna idea. No esperaba que esto funcionara. Una pausa. Ni siquiera estoy completamente seguro de lo que acabo de hacer. Naruto nunca antes había estado más segura de que su elección de Kenjutsu sobre Fuinjutsu había sido la correcta. Al final, fue Karura quien descartó su cuerpo clonado y se encontró de nuevo atrapada en su sello. Desafortunadamente, sus intentos de comunicarse con Naruto no pudieron realizarse, lo que significaba que tenía que viajar de regreso a través de su sello, al sello de Mito, disculparse con el zorro por usar su chakra sin permiso, pedir cortésmente que le prestara un poco más, y recrear su cuerpo clon en la habitación de Naruto para transmitir su éxito. Naruto, igualmente, se encontró de vuelta en su cuerpo tratando desesperadamente de descifrar lo que estaba pasando. Al no poder comunicarse entre clones, en cierto modo lo entendió. Normalmente, Karura e Isobu usaban su propio chakra, por lo que todo estaba conectado. Usar el chakra de otra persona para el clon no tenía esa conexión y, por lo tanto, no podían compartir pensamientos. Parecía tener sentido para él. Sin embargo, no tenía la menor idea de por qué la conciencia primaria se trasladó a ese nuevo clon en lugar de, bueno, ser clonado. También tenía mucha curiosidad por lo que sucedería si dijera que sella el mito Karura Bunshin dentro de otra persona. No es que tuviera muchas opciones para realizar tal experimento. Naruto era un anfitrión temporal potencial debido a que ya estaba acostumbrado al chakra de Mito. Kushina solía contener el Kyuubi, por lo que probablemente tenía cierta tolerancia acumulada cuando se trataba del peligroso Youkai que lo componía, y Gaara actualmente no tenía Biju dentro de él. Y estaría más que feliz de tener a su madre, incluso en un clon, aunque todavía era la principal y por los dioses esto comenzaba a volverse extraño, sellada dentro de él nuevamente. Naruto y Gaara, sin embargo, ya estaban atados a su propio sello, lo que simplemente dejó a Kushina si quería intentar descubrir este lío enredado de sellos interconectados y transferir conciencias a clones hechos del chakra de otras personas. Por otra parte, tal vez se podría decir que ya tenía suficientes proyectos en su plato en este momento y que era mejor archivarlo hasta que pudiera darle el tiempo y la atención que merecía. De cualquier manera, esto era más que extraño y no estaba realmente seguro de qué pensar al respecto. Si Naruto aprendiera el Kage Bunshin, podría aparecer donde quiera que él estuviera, siempre que pudiera convencer a Karura o Isobu de que le prestaran su chakra. Gaara probablemente podría hacer lo mismo. Eso también significaba que Naruto podía aparecer donde quiera que estuviera Gaara, al menos como un clon. Había algunas posibilidades interesantes allí, sin duda, pero qué tan prácticas eran realmente si iba a dejar atrás un cuerpo inconsciente cada vez que lo hiciera. A menos que hubiera una manera de traer el cuerpo también, y entonces tal vez tampoco necesitarías chakra para un clon.
Los sellos eran tiempo y espacio, después de todo, así que teóricamente, necesitaba dejar de pensar en esto antes de encontrarse en un clon pidiéndole ayuda a Kusina para experimentar con esto. Había cosas más importantes en las que necesitaba concentrarse como, bueno, en realidad, la mayoría de las cosas importantes las manejaban sus clones. ¿Estaban bien sus clones después de su pequeño viaje? Un ceño fruncido de curiosidad tiró de sus labios mientras se levantaba del sofá y se dirigía a su oficina. Debería haber un clon allí, suponiendo que no se haya visto afectado por su experimento improvisado, deambulando por el espacio del sello. La puerta de su oficina estaba abierta, como de costumbre, y se inclinó en la puerta para captar su atención. Dime, ¿no te habría molestado que proyectara mi conciencia en un Kage Bunshin que creé a partir del chakra de Mito en Konoha, verdad? Se miró a sí mismo, con expresión en blanco, y cuando abrió la boca para comentar se encontró haciendo una pausa, cerrando la boca y sacudiendo la cabeza con un suspiro. ¿Sabes qué? Se preguntó a sí mismo. Ni siquiera quiero saber. Se sentía realmente extraño estar del otro lado de eso. La peor parte. Estaría experimentando esto nuevamente desde el otro lado cuando este clon se disipara. Kage Bunshin eran convenientes, sin duda, pero no se diga que no tenían una buena cantidad de inconvenientes. No había palabras para expresar correctamente la cantidad de esfuerzo ejercido por Ao para mantener una cara neutral mientras estaba sentado en la oficina del alcalde tratando de organizar una cadena de suministro para Kirigakure. Fisherville. El lugar en realidad se llamaba Fisherville. ¿Qué diablos estaba mal con la gente? Ao no solo iba a tener que negociar, y casi se estremeció de asco ante la sola idea, sino que iba a tener que convencer a estas personas de que cambiaran el nombre de su ciudad. Realmente debería haber aceptado la sugerencia original de Mei de que él fuera el Kage y ella la diplomática. Todo lo que tendría que hacer para convencerlos era inclinarse ligeramente hacia adelante. Ao lo sabía, lo había visto suceder antes. No era el tipo de táctica de negociación que había tenido en su día, pero maldita sea si no hubiera resultado mucho más efectiva. Puede que sea viejo y tenga sus costumbres, pero incluso él podía admitir que algo había mejorado y que simplemente no había comparación para la capacidad persuasiva de Mei. Ana apenas había salido del carruaje cuando Mai estaba sobre ella, flanqueada por lobos que se apresuraron a liberarla de su equipaje. Gracias. ¿Cómo has estado, Mai? No hay tiempo para eso. Mai prácticamente la levantó del último escalón y la señaló hacia el palacio. Naruto movió todas las oficinas al palacio, la tuya debería estar en el segundo piso. Cuando veas a Naruto allí, asegúrate de darle un buen golpe, ¿de acuerdo? ¿Qué? Si Mai la había escuchado, no hizo ningún alarde de ello, haciendo un gesto ociosamente con una mano y procediendo al segundo carruaje justo cuando las botas de Sai tocaron el suelo. Mai, te perdiste, segundo piso, encuentra tu oficina, golpea a Naruto si está detrás de tu escritorio, vete. Él la miró por un momento antes de encogerse de hombros. Está bien, nos pondremos al día contigo más tarde. ¿Ni siquiera vas a cuestionarlo? Ana preguntó mientras lo alcanzaba y se ponía a caminar con él. ¿Cuándo está en uno de estos estados de ánimo? Se burló. No hay posibilidad. Tendremos más suerte preguntándole a Naruto cuando lo veamos. Sí, ella podía ver la sabiduría en eso. Sin embargo, no la hizo menos confundida. Naruto? El hombre en cuestión levantó la vista desde detrás de su escritorio. Ana, bienvenida de nuevo. ¿Disfrutaste de tus vacaciones? Mucho, sí, gracias. Ella vaciló. Mai me dio algunas instrucciones muy específicas para cuando me encontrara contigo aquí. Una ceja roja se elevó. ¿En serio? ¿Qué eran? En lugar de responder verbalmente, se acercó al escritorio y, inclinándose, le dio un golpe en el brazo. Fue difícil determinar quién estaba más sorprendido cuando su puño se conectó y él estalló en humo. Un Bunshin. Los puños de Ana encontraron sus caderas. Bueno, ¿por qué ella simplemente no lo dijo? Ella resopló. Eso habría dejado las cosas mucho más claras. En realidad, probablemente podría haberle dicho que se disipara también, pero sospechaba que Mai tenía algún tipo de razón para querer que golpearan a los clones. Bueno, Ana esperaba haberlo hecho al menos. Aún así, usar clones para hacer todo el trabajo requerido para Nami no Kuni. Su instinto le dijo que era una mala idea, pero al menos en la superficie todo parecía haber seguido bien en su ausencia, así que tal vez no había sido tan mala idea después de todo. Supuso que tendría que reservar el juicio para después de haber revisado el trabajo del último mes.
Ahora la única pregunta real era dónde había estado el clon en estas pilas de papeles y cuánto quedaba. Tal vez debería haberse tomado unos minutos más para hablar con él primero, pero realmente no quería que una Mai enojada se combinara detrás de ella y le preguntara por qué no lo habían golpeado todavía. Amaba a Mai como a una hermana, principalmente porque Sai era como un hermano, pero por los dioses esa chica podía dar miedo. Naruto. Sai asintió mientras entraba, sin perder nunca el paso. Sai. El Naruto en su escritorio respondió, asintiendo pero sin apartar los ojos del informe de gastos que estaba revisando. Instrucciones de Mai. Antes de que pudiera concentrarse en Sai, un puño se conectó a su rostro y fue expulsado a la fuerza, dejando que el informe que estaba leyendo volviera lentamente al escritorio. Sai parpadeó con curiosidad, con el puño todavía extendido. Ah, sí, eso tiene sentido. Hizo una pausa, frunciendo el ceño ante el informe. Tal vez debería haberlo dejado terminar esa parte primero. Se preguntó a sí mismo. Habría sido mejor que hacerlo él mismo solo para que Naruto lo devolviera con las correcciones necesarias. Podría haber ahorrado tiempo a todos. Vaya. Con un encogimiento de hombros y un suspiro de resignación, Sai tomó su lugar en su escritorio y reanudó el trabajo de Naruto. Oh, su trabajo que Naruto había estado haciendo. Semántica, en realidad. Un recuerdo interrumpió su oración, trayendo consigo el dolor fantasma de ser golpeado en el brazo por cierta heredera Inuzuka, y fue rápidamente seguido por otro en el que Sai lo golpeó en la cara. Antes de que Naruto pudiera pensar demasiado en eso, un tercer recuerdo sugirió que Mai le arrojara una taza de café vacía a la cabeza en su oficina y segundos después, la misma joven abrió las puertas del comedor del piso superior. Atravesó la habitación y rodeó la mesa, ignorando por completo a un curioso Rasa, y agarró a Naruto por el brazo antes de proceder a arrastrarlo fuera de su asiento y volver a través de la puerta. Ana y Sai están de regreso, terminaste el día y te tomarás la semana libre. Fue su única explicación. ¿Y eso no podía esperar hasta que terminara la reunión en la que estaba actualmente? A pesar de su pregunta, en realidad no hizo ningún intento de resistirse a ella mientras lo guiaba detrás de ella. Hizo una pausa y se volvió hacia Rasa como si lo viera por primera vez. Gracias, buena reunión, adiós. Con la reunión terminada, ella continuó en su búsqueda para alejarlo lo más posible de cualquier trabajo potencial que razonablemente pudiera manejar. Hablaremos más tarde, Rasa, pero siéntete libre de revisar la academia. Estoy seguro de que a Orochimaru no le importaría mucho si comenzaras a dirigirla. El hombre asintió lentamente, preguntándose quién estaba realmente a cargo de este lugar, y pudo distinguir la voz del daimyo mientras se movía por el pasillo. Supongo que tengo que agradecerte que Sai me diera un puñetazo en la cara, ¿entonces? Fue la forma más rápida de evitar que hicieras más trabajo. ¿Y por eso me sacaste a rastras de mi reunión con Rasa? Terminaste de trabajar por el día. Ella repitió. Este fue el único trabajo que he hecho hoy. Rasa podía sentir la mirada de la joven a través de la pared, y él ni siquiera era el destinatario. No cuenta si tienes 3 clones que están trabajando. Naruto se encogió de hombros, algo que Rasa no pudo ver, pero ciertamente pudo escuchar en la voz del joven. Claro que sí. El ex Kazekage se preguntó cuánto tiempo pasaría hasta que la chica terminara matándolo, o casarse con él. Rasa no podía decidir cuál parecía más probable. Capítulo 142, un Sobo publicación para usuarios. 2021-08-09. No era frecuente que Naruto y Kusina tuvieran la oportunidad de sentarse y compartir una comida en estos días. Kusina todavía estaba tratando de sacar a los Yamanaka del pozo en el que Naruto los había arrojado. Tratar de devolver la prominencia a 2 clanes, tal vez, no había sido la mejor idea. La próxima vez traería una copia de seguridad y luego la usaría para criar a la otra, y Naruto tendía a pasar sus días evitando al kunai favorito de Sakura. Necesitaba conseguirle a esa chica un pasatiempo saludable, o al menos seguro. Seguro para los demás, eso es. Una distinción importante. Aún así, hubo poca conversación mientras los dos se concentraban en su comida y los pensamientos en su cabeza. Es decir, hasta que fueron interrumpidos por 2 ráfagas de humo. Naruto. La voz reconocible de Karura le dijo al Kyuubi Jinchuriki quién era antes de que el humo se disipara lo suficiente como para ver. Mira, yo también pude enseñarle a Gaara. ¿Qué? El humo se disipó para revelar a los 2 visitantes inesperados, una radiante Karura y un sorprendido Gaara que miraba con curiosidad el comedor de Uzumaki. La cabeza de Naruto se desplomó sobre la mesa. ¿Qué diablos había hecho ella en una vida pasada para merecer esto?
La mirada de Gaara pasó de la habitación a su tía y luego a la mujer pelirroja que no conocía. Inclinó la cabeza, consideró lo que sabía sobre la situación y llegó a la única conclusión que podía. ¿Sobo? Naruto casi levantó la cabeza para volver a golpearla, pero en lugar de eso se decidió por un gemido. Kusina no pensó que había estado más confundida en su vida. Estaba condenadamente segura de que no tenía un nieto de casi la misma edad que sus hijos. Esperar, ¿no había mencionado Naruto algo similar sobre uno de los competidores de los exámenes de Chunin? ¿Gaara? Ella supuso. La sonrisa radiante del joven, y una sonrisa aún más brillante de la mujer a su lado, casi hizo que Kusina olvidara su confusión. Casi su biblioteca personal, siendo un lugar de calma y tranquilidad, no era nada nuevo para Naruto, como la estaba usando, en realidad, eso no era completamente nuevo. Era nuevo en la habitación, pero no era la primera vez que se encontraba con la cabeza apoyada en el regazo de Mai. Sin embargo, era la primera vez que lo utilizaba para mantenerlo como rehén. Si bien no puedo decir que no disfruto esto normalmente, siento la necesidad de señalar que obligarme a relajarme contigo disminuye los efectos. Cállate y comienza a relajarte, Naruto, vas a tener una semana completa de vacaciones y no cuento un solo minuto en el que no estés completamente relajado. Sus ojos rodaron hasta, apenas, atraparlos de ella. ¿Ves? De eso es de lo que estoy hablando. Obligar a alguien a relajarse no va a ayudar a nadie, Mai. Bueno, ¿qué sugieres? Ella resopló. No te relajas ni te lo tomas con calma normalmente, tenemos que sacarte de tu trabajo o terminas lastimándote hasta el punto de que no puedes trabajar por un tiempo. Ella no estaba equivocada, en realidad, pero ahí es cuando él tenía que estar trabajando. Ana y Sai habían regresado ahora, así que, por supuesto, podía pasar a cargas más ligeras. Y sus proyectos personales. Ese es el tipo de cosas que ella preferiría, ¿no? Por otra parte, algunas de sus últimas ideas de proyectos involucraron mucho hurgar y pinchar la funcionalidad de los sellos que no entendía completamente, así que tal vez ese no es el tipo de cosas que ella quería que él hiciera. Oh. Ana y Sai habían regresado, eso significaba que finalmente tenía la oportunidad de probar su Kusari no Juin. Su mirada se movió hacia la comisura de la boca de Mai, donde los labios estaban fruncidos en una evidente caída, casi como si supiera lo que estaba pensando. Después de estas, vacaciones, por supuesto. Bueno, comenzó con cuidado. Quizás podemos empezar contigo relajándote. Una ceja desafiante se elevó, o bajó, en su perspectiva, cuando él hizo su sugerencia. Difícilmente puedes esperar que me lo tome con calma cuando estás aquí estresado por mí. Sus hombros se hundieron. ¿Cómo puedo relajarme sabiendo que sigues trabajando como lo haces? Sigo tratando de reducir tu carga de trabajo y tú sigues encontrando más. ¿Ayudaría si prometiera solo trabajar en proyectos personales durante la próxima semana? ¿Ayudaría si prometieras no trabajar durante la próxima semana? 4 horas al día como máximo, supervisado. Fue su contraoferta. Ella casi aceptó en ese mismo momento solo para darse cuenta de sí misma. Volviéndose para encarar mejor al joven en su regazo, sus ojos se entrecerraron con sospecha. ¿Supervisado por quién? Naruto en realidad no había pensado tan lejos. ¿Quién podría supervisarlo? Tenía que ser alguien que fuera leal pero que no dudara en detenerlo si fuera necesario y no podía ser alguien que estaría ocupado con su propio trabajo durante la próxima semana. Eso realmente no le dio una buena lista de personas para elegir. Mai nunca aceptaría a Anko como su respuesta, tampoco iría por Tayuya y probablemente tampoco por Tsunami. Quizás Mikoto o Keigo. No, probablemente estaría de acuerdo con lo que sea que estuviera haciendo Naruto sin dudarlo. Temari era una posibilidad, al igual que Rasa y Kankuro. Gaara no lo era, pero Sasori y Deidara eran Rogue Shinobi de rango S, así que probablemente no. Mikoto. No parecía creer que la mujer le impediría hacer algo. Me parece bien. Probablemente necesitaba volver pronto con Ame de todos modos. Temari, su mirada incrédula lo decía todo. Rasa, Kankuro, Sasori, Deidara. No, ella no confiaba en ninguno de ellos. Tsunami. No, eso tampoco iba a funcionar. ¿Podríamos devolver la llamada a Kakashi? Sería mejor dejarte sin supervisión en ese momento. Sí, probablemente. Danzo. Probablemente le tomaría una semana llegar aquí. Shizune. Mai parpadeó pensando. Había olvidado que el aprendiz de Tsunade estaba aquí porque rara vez veía a la mujer. Ahora que lo pienso, también tendía a olvidarse de la presencia de Tsunade. Por lo general, trabajaban con Kankuro, Sasori, Deidara, Clicky y Rusty en cualquier proyecto que Naruto les hubiera dado.
Mai probablemente podría preguntarles, pero aún no se había preocupado lo suficiente como para averiguarlo. Estaba bastante segura de que era algo que Naruto les había dado para mantenerlos ocupados y fuera de problemas de todos modos. Esa no es una mala idea. Ella estuvo de acuerdo. Al menos sé que está dispuesta a atarte a una cama por tu propio bien. Estoy más que seguro de que Anko estaría perfectamente feliz de atarme a una cama si ese es tu único requisito de supervisión, sí, pero Anko te dejaría ir en algún momento. Shizune no tiene ese problema. Entonces, lo que escucho es que deberías atarme a una cama y evitarle a alguien más el problema. Se dio cuenta de que podría haber cometido un error cuando ella parecía estar considerando seriamente su sugerencia. Después de pensarlo un momento, ella negó con la cabeza y golpeó suavemente su pierna. Bueno, supongo que estar en ese estado de ánimo está más cerca de estar relajado que de concentrarte en tu trabajo. Tal vez debería traer a Anko aquí. La puerta se abrió suavemente y una piña morada asomó su cabeza. Ah, creo que escuché mi nombre. ¿Es aquí donde te escapaste con él, Mai? Es mucho mejor que ese sofá. Anko hizo una pausa, entrecerrando los ojos hacia el sofá. En realidad, no creo que lo hayamos hecho en este sofá todavía. Ella frunció. ¿Cómo diablos nos perdimos eso? Incluso me aseguré de tachar todas las mesas auxiliares de la lista hace 2 semanas. Los ojos de Mai se posaron en una de las mesas auxiliares en ambos extremos del sofá y una de sus cejas se elevó automáticamente, medio escéptica y medio impresionada. Quiero siquiera saber cómo lograste eso. Solo tiene un pie de ancho. Y esas piernas, bueno, Mai se sorprendería si lograran sostener más de 4 libros. Incluso Hanabi apoyándose en uno era probable que lo enviara al suelo. Tendrás que unirte a nosotros algún día si quieres descubrir ese truco. Anko guiñó un ojo. Su entretenimiento encontró, avanzó más en la habitación y tomó su lugar en el suelo frente a las piernas de Mai y la cabeza de Naruto. Tan pronto como su trasero golpeó el suelo, una de las manos de Naruto ya estaba en su cola de caballo, lo que provocó que Anko se riera. ¿Ahora, no te parece familiar? Naruto tarareó de acuerdo mientras Mai sonreía suavemente ante los recuerdos de tiempos mucho más simples. Entonces, ¿es una fiesta privada o cualquiera puede unirse? Tayuya asomó la cabeza en la habitación, obviamente ansiosa por estar en cualquier lugar donde Naruto pudiera encontrarse lejos de su trabajo. Antes de que pudiera obtener su respuesta, se encontró empujada a través de la puerta y tropezó con el respaldo de una silla. Vamos, sigue moviéndote. Temari entró en la biblioteca, cerrando la puerta detrás de ella. No eres el único que busca algo de Naruto Time, Tayuya. Eso no significa que tengas que empujarme. Temari se encogió de hombros, con una sonrisa de suficiencia tirando de la comisura de sus labios. Hubiera pensado que estarías más ansioso por acercarte a Naruto, me sentí lo suficientemente amable como para ayudarte. Tayuya frunció el ceño a la niña un poco mayor, pero logró contener la lengua. ¿Estaba dispuesta a apostar dinero, o lo estaría si realmente tuviera algo, a que Temari simplemente la quería fuera del camino o se había divertido con Tayuya tropezando en la habitación y pareciendo tonto? Probablemente ambos. Naruto levantó la vista del cabello de Anko y les lanzó a los dos una mirada mordaz. Mai se tomó la molestia de que Sairiana me golpearan para alejarme de mi trabajo y relajarme. Si quieres discutir, encuentra otra habitación. Anko estiró el cuello para mirar a Naruto y cuando estuvo segura de que estaba siendo completamente sincero, su mirada se movió hacia Mai, lo que no parecía cómodo en absoluto, y ella le dirigió una mirada impresionada y un largo y bajo silbido. Probablemente habría entrado en la habitación en la que estaba Naruto y me habría desnudado o pediría a Shizune que le diera órdenes médicas de confinarlo en cama, pero supongo que eso también funciona. La inspiración golpeó y el rostro de Anko se iluminó, los ojos brillando con picardía. O podrías enviar a una Shizune desnuda para encerrarlo en reposo en cama. Escuché que le gusta la cuerda. Ella hace. Naruto procedió a dejar que el ligero golpe que Mai le dio en la cabeza se deslizara sin comentarios. No estaba completamente seguro de si era para cambiar el tema en general o simplemente porque ella no quería que alentara ninguna de las ideas de Anko. Probablemente lo último sea lo suficientemente justo. La sonrisa de Anko partió su rostro. Rumor confirmado. Voy a tener que pasar más tiempo con esa pequeña descarada. Siempre son los callados, ¿no es así? Su cabeza se inclinó hacia un lado con curiosidad, lo que significaba que Naruto solo podía ver parcialmente su rostro. La comunicación no verbal tendía a funcionar mucho mejor cuando estaban uno frente al otro. ¿Crees que estaría lista para un trío?
Me parece poco probable. Temari interrumpió. Había pasado junto a un Tayuya descontento y se dirigió hacia el sofá en el que Naruto estaba acostado. Mientras ella le daba golpecitos en las piernas, él las levantó y ella reclamó una posición debajo de ellas, tirando de ellas hacia abajo para que descansaran sobre sus muslos. Después de todo, ella en realidad no ha compartido una cama con Naruto, que yo sepa. Usó sus ojos para enviar una pregunta silenciosa a Naruto. Eso es asunto de Shizune. Fue su respuesta. Si quieres saber, vas a tener que preguntarle a ella. Temari abandonó la pregunta encogiéndose de hombros y continuó inmediatamente con otra posible vía. Bueno, si ella ya ha estado en tu cama, supongo que también podría ser más abierta en ese caso, Anko. No has estado aprovechando las amables atenciones del médico de Naruto ahora, ¿verdad? La sonrisa de Anko se volvió francamente depredadora. Todavía no. Naruto. La solicitud de Mai fue breve y simple. Él cumplió. Un suave golpe en su cabeza sacó a Anko de sus pensamientos lascivos y se volvió hacia Naruto con un puchero. Un rápido beso en su frente borró eso, pero nunca sería suficiente para el Tokubetsu Jounin. Ella tocó sus labios, frunciéndolos ligeramente, y con un divertido movimiento de cabeza, Naruto se inclinó para darle lo que quería. Dips en el siguiente. Es posible que haya tardado en entrar en la habitación, pero eso ya le había enseñado a Tayuya su lección cuando saltó para reclamar su propio tiempo de Naruto. Temari frunció el ceño pero asintió con la cabeza a Tayuya, reconociendo su afirmación. Si realmente honraría eso cuando llegara el momento, bueno, eso aún estaba por determinarse. Lo alejé de su trabajo para que se relajara, Mai miró a los tres. No para que ustedes pudieran venir a pasar aún más tiempo con él. Oh, estoy seguro de que podemos encontrar muchas formas de relajarlo. Anko sonrió. ¿Están dispuestas a ayudarme a darle un masaje de cuerpo completo? ¿Cuerpo completo como en su cuerpo completo o como en usar el nuestro? Tayuya y Anko compartieron una mirada antes de volverse hacia Temari en sincronía. Sí. Entonces puedes contar conmigo. Temari hizo una pausa, ladeó ligeramente la cabeza mientras pensaba y, con un pequeño suspiro, se volvió hacia Naruto. ¿Te importaría traer a Karura aquí? Estoy seguro de que le gustaría unirse. A Temari no le gustaba compartir, pero le gustaba Karura y era justo que ayudara a Biju. Ella era, después de todo, la otra madre de Gaara. Tuvieron que permanecer juntos para cuidar a sus hijos. Dije relajándome. Subrayó Mai. No necesitamos soltar a Biju en el palacio, su mirada se volvió hacia Naruto y se estrechó. Otra vez. Encontramos a Isobu desaparecido. No gracias a la ayuda del original, desafortunadamente. Pensó que era gracioso que la otra, ella se escondiera de ellos y ni siquiera su papá hubiera podido hacer que ella delatara a su hermana. Suponiendo que el Isobu escondido le hubiera dicho al Isobu real dónde estaba. Definitivamente habían estado en contacto, sin embargo, Naruto había logrado retomar parte de esa conversación cuando intentó que Isobu lo ayudara. Nos tomó 3 días. Parecía que apenas se estaba conteniendo de saltar y plantar los puños en las caderas. Pero todo salió bien al final. Atravesó el paso de Yato y la encontraron en medio del lago Ape. Pero todo salió bien al final. Repitió el daimyo, sin detenerse en el hecho de que efectivamente la habían encontrado a mitad de camino a través de Nami no Kuni en medio de un lago. Tenía que admitir que había quedado impresionado tanto por la durabilidad como por la duración de ese clon. No se había dado cuenta de que durarían tanto, pero si hubiera tenido su propio activo durante semanas antes, solo tenía sentido que uno creado con el chakra de un Biju no tendría problemas para hacer lo mismo. Sin embargo, normalmente no enviaba a los suyos fuera del pueblo, así que quién sabe cuánto durarían en condiciones similares. Uno de los suyos había llegado recientemente a su fin en una taza de café de alta velocidad, así que probablemente no tan bien. Tampoco se podía negar que eran extremadamente afortunados de que ella hubiera estado remando felizmente alrededor del lago en lugar de debajo de él cuando pasó una patrulla de lobos. Puede haber sido un Kage Bunshin, pero el creador era una tortuga y había pasado Dios sabe cuántos años viviendo en el fondo del océano. Si no la hubieran visto, o si se hubiera sumergido en lugar de permitir que la escoltaran de regreso, probablemente todavía estaría allí. A menos que pudiera conseguir uno de esos acuáticos en los que había estado trabajando Shinobi Orochimaru, por supuesto. Afortunadamente, Isobu había decidido que ser visto por sus lobos contaba como ser atrapado por Naruto y regresó para pasar el resto de la tarde con él antes de disiparse. Isobu pareció encontrar todo aún más divertido ahora que tenía los recuerdos desde la perspectiva del clon que no presagiaban nada bueno para el futuro.
Naruto realmente esperaba que Karura no le enseñara cómo podía hacer el Kage Bunshin sin ayuda, de lo contrario, el mundo se inundaría con ellos y no habría nada que pudieran hacer al respecto. En realidad, eso no sonó tan mal, honestamente. Karura en todo el mundo causaría un caos incalculable, pero el pequeño Isobu. Está bien, bueno, ella haría lo mismo, supuso. Ella era la hija de su madre. Simplemente sería más difícil para todos los demás estar enojados con ella porque era tan adorable. Karura solo pudo salirse con la suya con lo que hizo de la población masculina, aunque es cierto que eso en sí mismo podría provocar más caos a su paso. Tal vez esa fue la forma de detener a Akatsuki. Haga que cientos de cada Biju corran por ahí para que nunca puedan rastrear y capturar a los reales. Puede que tenga que cambiar esa idea por Mikoto más tarde. Mi punto sigue en pie, dejarlos correr sin supervisión es buscar problemas. A Karura le fue bien en Konoha. Mai se congeló. ¿Ella qué? Oh, sí, aparentemente, debido al sello que me conecta con Naruto, Karura puede usar la entrada de Mito y parte de su chakra para crear un clon donde sea que esté Naruto. Recientemente, eso significa Konoha. Mai gimió y Temari aprovechó la oportunidad para empeorarlo. Gaara mencionó que quería probar algo con él hoy, ¿crees que está de vuelta en Konoha? No estaba realmente preocupada si ese fuera el caso. Él era Gaara, podía cuidar de sí mismo. No solo eso, estaba allí en presencia de un Biju. Había pocas personas en el mundo tan seguras como él en ese momento. Por favor, dime que eso no funcionará. Naruto desvió la mirada y eso fue suficiente respuesta. Le avisaré a Kakashi para que pueda estar atento por si acaso. ¿Por qué las cosas nunca pueden ser normales por aquí? Kayuya se encogió de hombros. Lo normal no es tan divertido. Temari y Anko asintieron con la cabeza y Mai se volvió hacia los tres. Ustedes tres no son los que tienen que volver a poner las cosas en orden después. Compartieron una mirada antes de encogerse de hombros y asentir de nuevo. Sí, sonrió Anko tímidamente. Eso es justo. Haciendo una pausa por un segundo, una sonrisa astuta se dibujó en su rostro. Bueno, escuchaste a la mujer, ella tiene que contactar a Kakashi. Supongo que eso significa que Naruto necesitará a alguien para asegurarse de que no se meta en ningún problema mientras tanto. Temari y Kayuya se dieron cuenta de inmediato. Anko saltó del suelo y levantó el torso de Naruto mientras Temari lo ayudaba agarrando sus piernas. Mai pensó en discutir, pero en este punto probablemente era mejor dejar que se lo llevaran de todos modos. Incluso si realmente no iba a estar descansando, al menos no estaría haciendo nada de su trabajo regular por el momento. Eso era probablemente lo más cerca que iba a estar. Muy bien, todos a la habitación de Naruto para un masaje. Kayuya abrió la puerta solo para que Tsunade asomara la cabeza. ¿Escuché algo sobre masajes? Anko no perdió el ritmo. Solo desnudo. El Sannin lo pensó por un segundo antes de asentir. Si me da un masaje, bien. Se dio la vuelta para irse. Iré a ver si Shizune está interesada en unirse. ¿Dónde nos encontraremos? La habitación de Naruto, por supuesto. Es la única cama lo suficientemente grande para todos. Si Tsunade estaba sorprendida por eso, hizo un trabajo maravilloso al ocultarlo y Mai se preguntó, no por primera vez, si eran una organización paramilitar que se apoderaba de países o si de alguna manera todo era una fachada para crear un harem para Naruto. La única pregunta entonces era quién diablos estaba detrás de esto porque seguro que no era Naruto, ¿bien? Hanabi miró fijamente a la persona en su puerta tratando de determinar si solo estaba viendo cosas. Después de un momento, y un sutil pellizco en el muslo, llegó a la conclusión de que no lo estaba. Todavía no explicaba a su visitante. ¿De verdad estás tan sorprendida de no poder saludar a tu hermana, Hanabi? ¿Hinata? La joven en cuestión se rió suavemente detrás de su mano. ¿Es realmente tan difícil de creer? Te dije que pasaría de visita. Bueno, sí, lo hiciste. Hanabi tuvo que reconocer ese punto. Hinata había mencionado que comenzaría a pasar por allí, principalmente porque sería la única forma de que ella siguiera viendo a Naruto con algún tipo de regularidad. Simplemente no pensé que en realidad lo seguirías. Y perder la oportunidad de visitar simultáneamente a mi hermana pequeña, Naruto, Mai y alejarme del clan por unos días. No es probable. Sí, Hanabi podía creer que Hinata quería visitar y alejarse un poco de la adoración del clan, pero aún así parecía extraño pensar que Shen acababa de subir y dejar Konoha por unos días. Yashi nunca había hecho nada parecido a eso. Ninguno de los ancianos tenía tampoco, hasta donde Hanabi sabía. Hyuga simplemente no dejaba Konoha con tanta frecuencia.
Con la excepción de aquellos en equipos de seguimiento o dentro del Anbu, Yuga Shinobi estaba en Konoha ocupándose de los asuntos del clan o patrullando alrededor de la pared para asegurarse de que nadie pudiera colarse. Incluso con el sello de pájaro enjaulado, el objetivo tentador del Byakugan era simplemente un riesgo demasiado grande para permitir que sus miembros corran con salvaje abandono. O el equivalente Hyuga, de todos modos. También era extraño porque, si bien Hinata era la cabeza del clan Hyuga, también era solo una genin. No estaba activa, por supuesto, había dejado las fuerzas activas para concentrarse en dirigir el culto, el clan, pero aún no era mayor que la generación actual de genin y para ellos ir y venir de Konoha a su antojo no era necesario. No me siento bien. Eso podría deberse al hecho de que genin no debería tener nada por lo que necesitaran salir de la aldea de todos modos, o, al menos, nada por lo que necesitaran salir del país, pero ¿quién era ella para decir algo? Hanabi ni siquiera era un genin y había seguido junto con los lobos de Naruto hasta Nami no Kuni. Estaba bastante segura de que la mayoría de Konoha, o aquellos a los que les importaba, pensaban que había sido asesinada durante el intento fallido de invasión de Suna. Ahora que lo pensaba, esa no era una tapadera muy convincente, ¿verdad? Suna había fallado horriblemente, ¿quién habría llegado lo suficientemente lejos para llegar a ella cuando se suponía que debía estar con su clase de la academia? Había al menos un miembro Hyuga que sabía que los lobos habían venido por ella, pero Konoha realmente pensó que Suna tenía algo que ver con su desaparición. Hanabi de repente dudó mucho de eso. Tal vez asumieron que había perecido como los mayores cuando la familia Branch se rebeló y tomó el control del clan. Eso era probablemente más creíble. Aún así, si ese fuera el caso, Hinata probablemente habría celebrado un funeral, incluso en privado, por lo que el hecho de que no lo hubiera hecho debería haber alertado a más personas. Por otra parte, ¿realmente importaba? Nunca fue una shinobi y, como mucho, era una ciudadana de Konoha desaparecida. Incluso si se dieran cuenta de que ella se había ido, no harían nada a menos que el clan Hyuga lo pidiera y considerando quién estaba actualmente a cargo de ese clan en particular, no lo encontraba probable. Las posibilidades de que Hinata intentara alejarla de ayudar a Naruto cuando él la había sacado específicamente de Konoha eran escasas al extremo. Probablemente solo estaba pensando demasiado en las cosas. Saliendo de sus pensamientos, volvió su atención a su hermana mayor. ¿Ya has visto a Naruto, entonces? Hinata levantó una ceja desafiante. ¿De verdad crees que lo vería antes de ver a mi hermana pequeña? Sí. Hanabi no dudó en responder. Sabía cuán devota era su hermana al Señor de los Lobos y no la sorprendería saber que Hinata había llegado ayer, pasó tiempo con Naruto y ahora venía a verla. A ella tampoco le importaba. Bueno, entonces, ¿no te sorprenderá que te vea primero, HMM? Hanabi se sorprendió, pero solo brevemente. Sus ojos se entrecerraron cuando llegó a la única conclusión lógica. Estaba ocupado con otros, ¿no? Hinata se cruzó de brazos, con un leve puchero en los labios mientras se alejaba un poco de Hanabi. Sí. La más pequeña de las sonrisas tiró de los labios de Hanabi. Eso sonaba bien. Bueno, siéntate entonces. La jefa del equipo de administración señaló el asiento frente a su escritorio. Puedes desahogar tus frustraciones porque te nieguen tu propio tiempo de Naruto. No necesito desahogar, Hanabi la interrumpió. Pero te gustaría. Hinata no dijo nada pero tomó asiento. Sai giró en su silla antes de detenerse para mirar a Ana mientras ella se sentaba. ¿Alguna vez tienes la sensación de que realmente no eres necesario? Preguntó distraídamente, golpeando con los dedos el escritorio y su mirada en la pared detrás de ella. Después de un segundo, bajaron para encontrarse con los de ella solo para ser recibidos por una sonrisa irónica que curvaba sus labios. ¿Normalmente? No. Suspiró mientras colapsaba el resto del camino en su silla. Después de revisar el trabajo durante el último mes. Absolutamente. La cabeza de Sai se movió varias veces en acuerdo. Sí, estaba teniendo una sensación similar. Es bueno saber que no estoy solo. Se hizo el silencio durante casi un minuto antes de que Ana lo rompiera. Se rumorea que mientras Hanabi y Mai estaban haciendo la mitad de su trabajo, Naruto estaba haciendo el nuestro y prestando atención a Anko, Tayuya, Temari y Dios sabe quién más. Usó clones, por lo que entiendo. Se ofreció como si de alguna manera mejorara toda la situación. Ana se encogió de hombros. Tal vez, pero si tiene la opción de usar clones eso no nos hace menos obsoletos, ¿verdad? No. Sai frunció el ceño. Supongo que no. El silencio volvió a caer, esta vez para ser interrumpido por Sai. También estaba todo organizado.
Dijo la palabra con no poca incredulidad. Podía encontrar todo lo que se había hecho fácilmente y, si quería una explicación, tenía una copia de su diario para informarme no solo lo que se había hecho por mi trabajo, sino también cómo interactuaba con todo lo demás que había hecho ese día. Parte de ese crédito es para Hanabi, creo. Es su nuevo sistema el que lo tiene tan organizado. Ella dudó un momento. Sin embargo, la idea del diario es bastante buena. Deberíamos seguir así. Hacerlo en la misma medida requeriría que comuniquemos constantemente todo lo que estamos haciendo en lugar de solo reuniones periódicas para repasar las cosas importantes. En ese momento, también podríamos enviar memorandos y guardar copias de lo enviado y recibido en una carpeta. Ana levantó una sola ceja cuando dijo eso, su mirada aguda le decía que eso era exactamente lo que deberían comenzar a hacer. Se aseguró de escribirlo en la parte de atrás de uno de los informes que Naruto había revisado en su ausencia. Mejor no olvidar ese. Él también se irá pronto. Señaló Ana. Así que seremos necesarios para supervisar las cosas aquí. Sí, se siente diferente sabiendo que se necesita más de nuestra presencia que de nuestro trabajo. Bueno, se corrigió rápidamente. Para mí, eso es. Eres un icono para la gente de Nami, por lo que tu presencia siempre ha sido, posiblemente, más importante que el trabajo que hiciste en nombre de Naruto. Y los lobos todavía necesitan a su comandante. ¿Lo has olvidado? ¿Quién más va a supervisar sus operaciones? Sai agachó la cabeza, concediendo el punto. Verdad, verdad. De repente se iluminó. Sin embargo, tampoco pudo calcular mi presupuesto. El joven casi parecía orgulloso de ese hecho. Sus menciones al respecto en la copia de su diario que me dio suenan como los desvaríos de un loco. No podía entender por su vida cómo todos los números estaban por debajo de lo que tenían que estar, pero aún así llegaron a estar por encima. Nuestro presupuesto mensual. Ana se sentó un poco más derecha. Tsukuyomi Tousan despotricando como un loco sobre los presupuestos. Lo trajiste contigo, ¿verdad? Con una sonrisa, Sai deslizó un pequeño libro negro sobre la mesa, las páginas llenas de marcadores rojos. Ana levantó la vista, su sonrisa irónica volvió a su lugar y la picardía brillando en sus ojos marrones. Por favor, dime que estos marcadores son para lo que creo que son. Oh, sí, todas y cada una de sus divagaciones sobre el presupuesto imposible. Creo que en un momento teoriza sobre las posibilidades de un escritorio maldito y cómo podría haber llegado a nuestras manos. Una ceja se arqueó en su dirección. ¿En serio? Algo sobre un espíritu del bosque que es rechazado por un contador, que se venga de la familia del hombre, y luego el hombre contrata a un sacerdote para atar su alma a un árbol que había cortado y convertido en un nuevo escritorio. La sonrisa irónica de Ana había sido reemplazada por una amplia sonrisa de pura diversión y anticipación. Oh, no puedo esperar para leer sobre eso. Sai asintió de nuevo, pero su expresión parecía un poco inquieta. Sin embargo, te advierto, algunas de esas teorías sobre las que divaga tienen una cantidad aterradora de sentido por alguna razón y por mi vida no puedo entender por qué. Es bastante espeluznante, de verdad. Así que no lo leas justo antes de acostarte, ¿entendido? Oh borracho. ¿Quién leería un diario que lleva la cuenta del trabajo de un mes dirigiendo un país mientras está intoxicado? El silencio de Sai decía mucho. Sea el que per. El que ata capítulo 142, ve masaje. Capítulo 142, ve masaje comunicado de usuario 2021-08-16. Karura se había sentado en la sala de estar ofrecida por Kusina y rápidamente acercó a Naruto a su lado. Kusina encontró eso extraño al principio, pensando que a su hijo le habrían dado ese lugar, pero al momento siguiente pareció que no era mutuamente excluyente. Gaara se metió entre los dos y parecía perfectamente contento aunque un poco aplastado. Karura sonrió con indulgencia y Naruto solo puso los ojos en blanco. Incluso entonces, no pudo evitar que una pequeña sonrisa se dibujara en la comisura de sus labios. Kusina podía entender eso. Por ser supuestamente el arma más grande de Tsunagakure y un psicópata asesino, el chico era absolutamente adorable. Parecía que había comenzado a dejarse crecer el cabello desde que ella también lo había visto en los exámenes de Chunin. De hecho, la matriarca sintió que sus pensamientos se detenían repentinamente cuando se sorprendió por el parecido que él ahora compartía con su hijo. Los ojos eran de un color diferente, pero su cabello parecía del tono exacto y con un estilo familiar de cuando era más joven.
La piel pálida y las facciones ligeramente angulosas solo se sumaron a eso y verlo sentado junto a Naruko así, Kushina tardó un momento en recuperarse, un momento durante el cual intentó valientemente ignorar la presencia de Karura en la escena. Con los dos niños aplastados en el asiento grande con ella, era casi como si estuviera mirando a otra familia. Afortunadamente, el cabello de Karura estaba lejos de ser similar al de Kushina, lo que ciertamente ayudó a separar esa idea de la realidad. También estaba contenta de que no coincidiera con la de Naruko o sería como mirar una extraña realidad alternativa. Desterró los pensamientos de su cabeza lo mejor que pudo y dejó el servicio de té en la mesa de café y se sentó frente al trío. Entonces, comenzó Kushina. ¿Qué los trae a ustedes dos aquí a Konoha? Normalmente, no es la discusión más interesante, pero es una pregunta perfectamente válida cuando se trata de Biju y su hijo, sobre todo cuando aparecen de repente en tu comedor. Karura terminó de servir una taza de té que le entregó a Gaara antes de responder. Estaba tratando de enseñarle a mi querido hijo aquí cómo utilizar la técnica de Kage Bunshin y parecía dominarlo, así que decidí venir a mostrarle a Naruko aquí. ¿Así que solo querías mostrar su logro? Oh, sí, Karura asintió alegremente. Pero también no. Esta era la mejor manera de asegurarme de que lo tenía dominado por completo. Si no lo hubiera hecho, habría aparecido solo. Podríamos haber pasado por Naruto, pero no quería molestarlo a él ni al sello de Gaara. No era una opción porque, bueno, era Gaara quien se suponía que estaba practicando el Kage Bunshin. La Biju hizo una pausa cuando una mirada de perplejidad se asentó en su rostro. Naruto apenas logró contener un gemido sabiendo que probablemente a la mujer se le estaba ocurriendo alguna otra idea que inevitablemente terminaría interrumpiendo su vida cotidiana. Bueno, supongo que no hay una razón por la que no pueda intentarlo. O no pasaría nada o, si tuviera éxito, haría un Kage Bunshin en su ubicación. Su mirada pensativa se convirtió en un ceño fruncido. Pero si solo aparece junto a él, no tenemos forma de saber si viajó a través del sello o si solo usó la técnica como de costumbre. Si tuviera éxito, el Gaara original estaría inconsciente, ¿no? Naruto intervino con la esperanza de poner fin a este tren de pensamientos antes de que descarrilara y se estrellara en un territorio aún más extraño. Lo que realmente estás probando es mover su conciencia a través de un sello y dentro de un clon allí. Algo así como desapareciste del sello cuando lo visitaste la última vez. Karura se iluminó considerablemente ante eso. Ah. Sí, exactamente. Se estiró y le dio un pellizco rápido a la mejilla con bigotes de Naruko. Eres una chica muy inteligente, Imouto. Gaara asintió con la cabeza, como si hubiera alguna posibilidad de que no estuviera de acuerdo con su madre. La tía es inteligente. Kushina sabía que su hija era bastante inteligente y ya era bastante inteligente, pero ella, sin embargo, se había centrado en algunos otros puntos. ¿Karura-san estuvo aquí antes? Ella preguntó. ¿Con qué frecuencia su casa era la anfitriona de Biju? Y, mejor aún, ¿por qué? Sí, Mito estaba buscando hablar conmigo y cuando entré en el sello, Karura estaba tan emocionada de mostrarme lo que podía hacer que creó un Kage Bunshin en mi habitación. Rascándose la nuca tímidamente, la sonrisa de Karura estaba igualmente avergonzada. Sí, Mito realmente no apreciaba que usara su chakra de esa manera. Tuve que disculparme mucho antes de que me dejara tomarlo de nuevo y creo que fue principalmente porque Naruto estaba esperando que regresara. Ah, ya veo. Kushina asintió pero, de hecho, no vio. ¿Cuándo se había convertido la presencia de Naruto en parte de la historia y por qué parecía que ella estaba recibiendo chakra del Kyuubi para visitar a Naruto en la habitación de Naruto? ¿Y dónde estaba Naruto? Oh, había venido a buscarme y estaba esperando en la habitación de Naruto. La ceja de Kushina se elevó y se giró para mirar a Naruto con una mirada inquisitiva. Ajá, bueno, tampoco esperaba que apareciera, pero no pudo quedarse mucho tiempo. Sabía que su madre probablemente estaba más disgustada por el hecho de que él no había sido invitado a quedarse y visitar o unirse a su comida que por el hecho de que había estado aquí. Probablemente lo consideró una victoria menor, intencional de su parte o no. Entonces Naruto se aseguró de establecer el hecho de que no podía hacer que se quedara lo más rápido posible. Está muy ocupado en Nami. Estaba bastante segura de que él mencionó que su cuerpo estaba allí atrás, pero incluso si no lo estaba, había pocas posibilidades de que Kushina pudiera determinar lo contrario. Podría escribirle, supuso Naruto, pero se había estado retractando la mayor parte del tiempo y no parecía que eso fuera a cambiar pronto. Para su crédito, eso probablemente había sido lo mejor hasta ahora.
Había pasado un tiempo desde que los dos habían entrado en conflicto y eso era algo que Naruto podía considerar una victoria menor. Ella no tenía ninguna esperanza de que él se reuniera con la familia, pero tenía un buen presentimiento de que podría convertirse en amigo de Uzumaki con el tiempo. Bueno, él y los lobos eran una especie de paquete, por lo que Naruto podía ver. Naruto, de Wolves y Biju se corrigió mentalmente. Esa fue realmente una combinación aterradora si uno pensaba en ello, por lo que Naruto decidió no hacerlo. Es una lástima, suspiró Kushina decepcionada, pero algo al respecto le pareció extraño a Naruto. Entrecerró los ojos en dirección a su madre, preguntándose qué estaba haciendo, pero Kushina ignoró su mirada mordaz. Hubiera sido agradable verlo de nuevo y, aunque me alegro de que tú y Naruto parezcan llevarse bien, hubiera sido más apropiado que Naruto fuera el que te presentara, ¿no crees? Karura jadeó sorprendida en perfecta sincronía con la comprensión de Naruto de las intenciones de su madre. Tal vez había hablado demasiado pronto, parecería que Kushina no se había rendido por completo de tratar de interactuar con su hijo separado. Sin embargo, Naruto tuvo que dárselo a la matriarca Uzumaki, este era un plan mucho más sutil e inteligente que algunos de sus otros intentos apresurados. Si no lo supiera mejor, Naruto diría que Kushina en realidad había estado planeando esto, pero sabía muy bien que Kushina acababa de conocer al Ichibi, por lo que ese no podría haber sido el caso. A menos que lo hubiera planeado para cualquier mujer interesada en su hijo. Parecía haber un número absurdo de ellos si se creía en Jiraiya y Ayame, y aunque las palabras de Sannin pueden haber sido afectadas por un sesgo hacia su sobrino ahijado, o lo que sea que se refería a Naruto en estos días, había absolutamente sin duda la mujer que sirvió el Uzumaki Ramen en el stand más grande de Konoha. Esa mujer era una santa y si decía algo, Naruto y Kushina probablemente lo tomarían como un evangelio. Dentro de lo razonable, por supuesto, simplemente no podían imaginar ningún tipo de razón para que la joven inventara historias sobre Naruto como esa, lo que significaba que probablemente eran ciertas. Tan extraños como todavía parecían. Con Jiraiya teniendo información similar y sabiendo que ninguna mujer que se respete a sí misma como Ayame conspiraría con el super pervertido a menos que estuviera absolutamente desesperada, solo se volvió más certificable como la verdad. Entonces, Naruto supuso que su madre podría haber estado pensando en formas de usar ese hecho para pasar tiempo con Naruto nuevamente, aunque una situación en la que la mujer ya consideraba que Naruto era el padre de su querido hijo parecía demasiado específica para que Naruto creyera por completo. Eso, y utilizar a alguien con un fuerte vínculo con él para culparlo de visitarlo definitivamente parecía uno de sus mejores planes para Naruto. ¿Por qué no habían intentado algo similar a esto con ese peli de piña? En realidad, no importa. A Naruto se le recordó que realmente no le gustaba, así que cuanto menos tiempo con el psicópata, mejor. Sin embargo, ese que había visto por primera vez con su hermano, el de cabello negro al que Jiraiya estaba apoyando, podrían haber tratado de acurrucarse con ella. No. Pensándolo bien, la única razón por la que esto funcionaba era porque Karura ya sabía y le gustaba, o parecía gustarle, de todos modos, Naruto y su hijo Gaara los veían como familia. En este caso, la mujer y su hijo se habían unido a los Uzumaki en sus propios términos en lugar de ser obligados a ganar favores. Ese tipo de conexión natural, y dioses, se sentía mal decir que considerando la situación y el hecho de que contenía un bijú de todas las cosas, la conexión iba a ser mucho más efectiva para este tipo de intento. Entonces, eso significaba que Kushina probablemente acababa de crear este plan mágico de la nada durante su charla relativamente corta hasta el momento. Naruto podía admitir que estaba un poco impresionada, solo se preguntaba qué también saldrían las cosas al final. Oh, tienes razón. Karura, obviamente, tenía un tren de pensamiento muy diferente. Ya había conocido a Naruto en el sello, pero debería haber esperado a que Naruto me presentara a su madre. Qué inapropiado, ella ciclomotor. Gaara le dio unas palmaditas en la pierna para tranquilizarlo, ganándose una leve sonrisa de la mujer. Biju. Oh, no es tu culpa, querida. No sabías que estaría aquí cuando pasaste a visitar a Naruto. Kushina la tranquilizó. Aún así, sería bueno invitarlo a cenar uno de estos días y saber de él cómo se conocieron. Estoy seguro de que está bastante ocupado, pero tal vez podrías preguntarle qué buen día traerte de visita. ¿Sería? Ella sugirió. Puedes avisar a Naruto a través del sello, por supuesto, así sé cuándo esperar invitados. Esa es una idea maravillosa. Karura sonrió felizmente. Tendré que ver cuándo puedo alejarlo de su trabajo por una noche. Miró a Gaara y luego a Kushina.
No te importa si traemos a nuestros hijos, ¿verdad? Por supuesto que no, Kusina hizo caso omiso de sus preocupaciones. No necesariamente quería ser abuela en este momento, o al menos no así, pero no tenía nada en contra del chico que admiraba a su hijo como un padre y como los dos antes que ella eran obviamente una importante parte de la nueva familia de Naruto, y eso no se volvió más fácil de pensar y mucho menos de decir, era una buena idea no excluirlos si quería volver a estar en buenas manos con su hijo. Sin embargo, por la forma en que Biju lo dijo, casi sonaba como si Gaara no fuera el único. No sabía cómo sentirse al respecto y, sinceramente, tenía un poco de miedo de preguntar. Dejaría eso para cuando Karura había logrado convencer a Naruto de que pasara a visitarlo, cuando sea que terminara siendo. Me encantaría conocer a mi pequeño mago. Envió una sonrisa de Gaara y él felizmente se la devolvió, siempre feliz de reunir nuevos miembros para su creciente familia. Perfecto. Ella vitoreó. Lo mencionaré la próxima vez que lo vea. No puedo esperar a que todos estemos juntos a la vez. El Biju parecía realmente emocionado por la idea de una reunión familiar completa y Kusina lo encontró alentador. No importa en qué extraña situación se haya encontrado Naruto con esta mujer, ella al menos parecía preocuparse mucho por él. Honestamente, era tranquilizador, pero ella realmente quería obtener algunas respuestas de su hijo sobre toda esta situación. Ya estaba teniendo suficientes problemas tratando de encontrarle sentido a la burbujeante Biju. Y había una frase que nunca hubiera imaginado tener que pensar por ningún motivo. El hecho de que no lo estuviera usando como parte de un libro extraño era menos que alentador para su estado mental actual. Oh, Sochi, ¿por qué nada a tu alrededor puede ser simple? La cama era absolutamente gloriosa cuando Aku, o Yakito Yua para cualquiera aquí en Namime, se dejó caer de espaldas sobre ella. No más saco de dormir húmedo en el frío para ella, no señor, pudo disfrutar del calor seco y suave de la Suite Nautilus aquí en el Coral Palace. A veces todavía tenía problemas para creer que estaba utilizando una habitación de hotel tan lujosa como su residencia, pero una mirada a sus cosas esparcidas por la habitación con el tema de la espiral la ayudó a asegurarse de que este era el lugar donde vivía actualmente. Un baño tibio en el baño absolutamente enorme también le dijo que no estaba soñando. Lo usaba varias veces al día, solo para estar segura. Por supuesto, la vida no era todo placer ahora que había comenzado a recibir apoyo inesperado, pero no desagradable, de Tsukuyomi. Todavía tenía un trabajo que hacer y Aku no era más que confiable. Si Shinkirigaure no Sato necesitaba que ella hiciera algo, entonces se haría. Por eso había pasado semanas en ese maldito saco de dormir. Había quemado la maldita cosa tan pronto como los fondos de Tsukuyomi estuvieron asegurados a su nombre. No había sido fácil teniendo en cuenta que no conocía a ningún catón, su afinidad con el hielo siempre le hizo difícil ese elemento, y la maldita cosa todavía estaba húmeda, pero al final su perseverancia había triunfado y la tela mohosa se había reducido a poco. Más que ceniza. No había tenido la paciencia para esperar a que se consumiera por completo, demasiado ansiosa por disfrutar de las comodidades que sus nuevos fondos le asegurarían, así que apagó el fuego un poco antes. Aún así, podía estar segura de que nunca volvería a servir como un saco de dormir para nadie más. Buen viaje. El trabajo actual de Akus no era su tipo favorito, aunque no le gustaba matar a los más sigilosos o las misiones de tipo asesinato eran más su estilo. Ella no era tan rápida como lo era por nada. Pero no había sido del todo desagradable. Los hombres jóvenes siempre estaban ansiosos por hablar con una chica linda y no fue difícil convencer a uno de los hijos de un noble menor o un comerciante rico para que la invitara a cualquiera de las fiestas aquí en la capital de Mizunokuni ahora que ella podía pagar. Un vestido decente y un poco de ayuda de un salón de belleza local. Se aseguró de no quedarse con la misma persona por mucho tiempo, incluso en la fiesta o eventual que la llevaron, lo que había producido el maravilloso efecto de que varios de ellos peleaban sutilmente por su atención. Como una chica normal eso hubiera sido halagador, pero como Kunoichi también era una excelente oportunidad. Lograr que hablaran sobre los acontecimientos recientes y los próximos planes de sus padres o miembros del consejo era un asunto trivial cuando esperaban usarlo para impresionarla y cuanto más tiempo pasaba él en los círculos superiores, más atención atraía de otros miembros del consejo. Ese estilo de vida que significaba que sus contactos seguían creciendo. Estaba bastante complacida por lo bien que había ido todo hasta ahora y, con suerte, con solo unas pocas fiestas más, tendría suficiente tiempo para terminar de ganarse el favor de algunas de las damas locales para poder asistir con ellas en lugar de acompañar a un joven cada vez.
Era fácil y útil, pero sabía que si seguía permitiendo que se la llevaran, eventualmente esperarían que las cosas empezaran a ir más lejos y eso simplemente no era parte de su plan. Si llegaba con algunas de las damas locales, todavía podría bailar con los hombres allí, incluso sería de esperar, y obtendría su información, pero también sería mucho más fácil alejarse cuando tuviera que hacerlo. Eso facilitaría mucho las cosas. Ahora solo tenía que averiguar si la enemistad de Lady Misato con Lady Ayaki se convertiría en un problema en el futuro o si era mejor alinearse más con Lady Kikano y tomar una posición de mediadora para asegurar su lugar entre ellos. Era bueno que sus habilidades sociales no provinieran de Zabuza, de lo contrario esto nunca funcionaría. Mai frunció el ceño ante otro informe que parecía que debería haber aterrizado en el escritorio de Naruto. Últimamente se había vuelto cada vez más común que estos problemas terminaran llegando a ella en lugar de a él y se preguntaba si él los estaba enviando o si simplemente le llegaban a ella primero. ¿Él siquiera sabía acerca de alguno de estos? Estuvo tentada de sacar el tema y preguntar, pero dos cosas importantes la detuvieron. Primero, recordaba claramente el informe reciente que le había traído y cómo él esperaba que fuera algo que ella pudiera manejar. Lo había sido, también, no había dudas allí, y muchas de estas eran más o menos capaces de rectificarlas sin realmente necesitar ir a él primero. En segundo lugar, y la razón por la que ni siquiera le hizo saber lo que había hecho para los otros informes fue el hecho de que él estaba de vacaciones. Unas vacaciones que ella misma le había impuesto. Sería de muy mala educación, y no solo un poco hipócrita, interrumpir eso con cuestiones de trabajo. Simplemente terminaría usándolo como una excusa para acortar sus vacaciones o como apoyo para un argumento como hay demasiado de lo que encargarse para unas vacaciones ahora, tomaré una más tarde. Con eso en su rincón, ella no tendría más remedio que estar de acuerdo y ahí es donde él la atraparía porque ambos sabían muy bien que más tarde nunca llegaría. Como ya había demostrado, su terquedad requería que literalmente lo sacaran a rastras de su trabajo para poder tomar un descanso significativo. Con suerte, la semana siguiente, o tanto tiempo como ella lograra mantenerlo alejado del trabajo. Ella realmente no esperaba que él estuviera fuera toda la semana, ese había sido un objetivo más generoso. Le daría suficiente tiempo para recuperarse antes de que surgiera algún otro proyecto o decidiera hacer algo estúpido como dar todo en los lobos. Se van de vacaciones y proceden a cubrir todas sus patrullas de anime durante el próximo mes. Sabiendo que él ahora era capaz de múltiples clones, y estaba bastante segura de que eso era nuevo, eso no era tan inviable como podría ser para otra persona. Aún así, ella no quería que hiciera eso. Tal vez ella necesitaba comenzar a proporcionarle proyectos cuidadosamente seleccionados para ocuparse de la misma manera que él estaba dando proyectos de titiritero para mantener al equipo de Shizune y sus rebeldes miembros de Akatsuki fuera de problemas. Ella tampoco sabía de qué se trataba y tenía un poco de miedo de preguntar qué podría estar planeando con casi la mitad de la organización Akatsuki bajo su influencia. Si la memoria no me falla, Orochimaru también había sido parte de eso, así que esencialmente tenían la mitad de Akatsuki. Simplemente no sabía por qué y tenía la sensación de que Naruto tampoco. Probablemente ni siquiera había un plan relacionado con ellos, solo había logrado atraer a la mitad de la organización criminal hacia él siendo su habitual imán de problemas. Mai esperaba que los otros países no se dieran cuenta de este hecho, de lo contrario, podrían pensar que Naruto había contratado a Akatsuki como lo habían hecho antes algunas aldeas, especialmente Iwa y Kumo. Nada bueno podría salir de eso y estaba segura de que los demás lo verían bajo una luz similar. Cuando los Wolves intentaban recuperarse de Mizuno-kun y fortalecerse, lo último que necesitaban era hacer creer a otra potencia mundial que estaban planeando algo y terminar siendo golpeados por un ataque preventivo. Eso causaría un caos absoluto ya que los lobos tomarían represalias y atraerían a todos sus aliados, muchos de los cuales Mai estaba segura de que Naruto preferiría permanecer desconocido por el momento, para convertir las cosas inevitablemente en un conflicto global. No necesitaban ser la chispa del Daiyojin Inkai Taisen, gracias. Su reputación estaba bastante revuelta entre Nami todavía, y más recientemente sus acciones en Mizuno-kuni. No es que hubiera algo que realmente pudieran estar haciendo para mejorar esa reputación. Nadie iba a creer a los lobos que afirmaban estar en una misión humanitaria y no había enemigos mundiales que pudieran derrotar para mostrarles a todos que no eran los peores y que aún podían ser un miembro valioso de la comunidad internacional. Tuvo que pensar en eso por un segundo. No eran ese enemigo global, ¿verdad? Mai sacudió el pensamiento de su cabeza. No, claro que no.
No tenían una gran reputación, pero todavía no estaban en ese tipo de nivel. Kaminari no Kuni era neutral para ellos, al igual que Tsuchi no Kuni. Tenían aliados en Inokuni y Kaze no Kuni era esencialmente lo mismo que Inokuni en estos días, por lo que no debería haber problemas allí. Solo Mizuno Kuni los odiaba y estaba bastante segura de que eso también era cierto para los países menores. No recordaba haberse enemistado con ninguna de las naciones más pequeñas. Por otra parte, no se sabía qué podrían haber hecho Naruto o algunos lobos demasiado entusiastas mientras ella estaba de espaldas. Tal vez ella necesitaba investigar eso. Su atención ahora sobre si los lobos habían estado creando problemas en países menores o no, dejó de lado sus sospechas sobre los informes recientes que le habían llegado y simplemente escribió órdenes para solucionarlo. Ella era Amaterasu, después de todo, y que si algunos informes le llegaban a ella y no a Naruto. Mientras ella los cuidara y se asegurara de que finalmente le llegara un informe, todo estaría bien. Bien. Hinata pudo haber esperado varias cosas al entrar en la habitación de Naruto en su búsqueda, esta no era una de ellas. Las cortinas estaban medio corridas como si alguien hubiera intentado ordenarlas y las hubieran retirado antes de que terminaran o simplemente habían estado tan apuradas que ni siquiera se habían molestado. La cama, que ella sabía por su tiempo en su apartamento debería haber estado limpia y lista para usar, estaba en una estatura de absoluto desorden. Las sábanas y las mantas se amontonaban en los suelos de madera y las almohadas estaban esparcidas con salvaje abandono. Mucho más sorprendente para la cabeza Yuga era la muy desnuda Tsunade en medio de la cama mecedora gimiendo por lo bajo de placer. Naruto, sentado en una silla que probablemente había sido sacada de su sala de estar privada, le dio a la joven un gesto perezoso con una mano mientras disfrutaba de una bebida fría en la otra. Temari, envuelto en nada más que una toalla, estaba felizmente sentado en su regazo y sonrió serenamente a su nuevo invitado desde su posición apoyada contra su pecho desnudo. En la cama, Shizune, Tayuya y Anko desnudos estaban ocupados en el trabajo dándole a Tsunade un masaje de cuerpo completo. Solo por los sonidos, Hinata se sintió bastante segura al decir que los Sannin estaban disfrutando de sus servicios. Intentó, con todas sus fuerzas, no mirar. No fue fácil. Naruto no parecía tener ese problema. No porque fuera fácil para él no mirar, sino porque simplemente no estaba tratando de no hacerlo. Parecía más que contento de ver el programa desde su posición al otro lado de la habitación y Hinata realmente quería saber cómo diablos las cosas habían terminado así. Por su propia cordura, se dio cuenta, probablemente no debería preguntar. Se dirigió a la posición de Naruto y fue recibida por un rápido abrazo con un solo brazo cuando estuvo lo suficientemente cerca. Temari solo parecía un poco celosa de que se hubiera burlado de los Hyuga y no de ella. Ah, si no es mi pequeña diosa. Él sonrió. ¿Cómo están las cosas en Konoha? Hinata se tomó un segundo para mirar los eventos en la cama, tomándose su tiempo para asegurarse de que Naruto notara lo que estaba haciendo antes de volver a encontrarse con su inquisitiva mirada morada. Mucho menos emocionante que aquí, tengo que decir. Su tartamudeo no hizo acto de presencia esta vez, pero su sonrojo lo compensó con creces. Si es solo un masaje, ¿por qué están todos desnudos? Ella se atrevió a preguntar. Era todo lo que ella estaba dispuesta a hacer en ese momento. Porque Anko, Tayuya y Temari aquí están calientes. Temari rápidamente lo golpeó lo suficientemente fuerte como para hacerle saber que no apreciaba que dijera eso. No a Hinata, al menos. Probablemente no le importaría si él dijera algo así solo en presencia de Anko. Disculpe. Anko y Tayuya están cachondos. Naruto se corrigió a sí mismo. Y Temari aquí se sentía un poco sensual. Pareció pensar en el cambio de palabra antes de asentir contento en su pecho seguido de un rápido beso en la piel desnuda. Mucho mejor. Yo ya veo. Las cosas realmente no estaban más claras para ella, así que se arriesgó y amplió un poco la pregunta. ¿Y por qué Shizune-sensei y Tsunade-sama están desnudas? Como dije, Naruto se encogió de hombros ligeramente. Anko y Tayuya están cachondos. Tsunade no pudo resistir la oportunidad de recibir un masaje y Kato-sensei. Naruto hizo una pausa, su cabeza se inclinó hacia un lado pensando. En realidad, no sé cómo Tsunade metió a Kato-sensei en esto. La mujer en cuestión se dio la vuelta para mirarlos, con una ligera mancha de rosa en sus mejillas. ¿Era esto o Tsunade iba a convencer a Anko para que te atara a mi cama de nuevo? ¿Eso es todo? Desnudo. Él asintió, eso tenía más sentido. También íbamos a encerrarla en la habitación contigo hasta que nos mostrara lo extraños que pueden ser los callados.
Anko intervino, una de las piernas de Tsunade sostenida entre sus muslos mientras trabajaba en las plantas de los pies del médico. ¿Cuándo, exactamente? Comenzó Naruto lentamente, con cautela. Ni siquiera estaba seguro de querer preguntar, pero en este momento no creía que pudiera evitarlo. ¿Ustedes dos hicieron este plan? Anko sonrió, inmensamente orgullosa de sí misma. Mientras te llevábamos aquí. Tsunade gimió en voz alta, pero era difícil saber si eso era un acuerdo o simplemente el resultado de Tayuya en su cuello. ¿Y por qué? Hizo una pausa por un segundo antes de llegar a una conclusión importante. En realidad, no, olvida que pregunté. No quiero saber. Tayuya parecía que estaba a punto de responder cuando sus palabras la desinflaron con un puchero. Naruto volvió su atención a Hinata. Entonces, ¿qué te trae Nami no Kuni? La matriarca Yuga sacó un cepillo familiar de algún lugar de su persona y Naruto no pudo evitarlo, su risa se escuchó hasta los pisos inferiores del palacio. Solo su corderito viajaría todo este camino solo para que le peinen el cabello. Apoyó la parte inferior de su rostro en las manos entrelazadas, una mirada dura sin ver atravesó las tierras distantes más allá de su ventana mientras se concentraba en sus pensamientos. No fue inesperado, no realmente, y estaría mintiendo si dijera que incluso él, el legendario Fence Sitter, no había estado contemplando los méritos de hacerlo, pero ahora la decisión había sido tomada por él. El daimyo estaba nervioso, muchos de ellos lo estaban, y por una buena razón. La reciente expansión de Inokuni fue más que un poco preocupante y sus vínculos con el poder en ascenso que era Nami no Kuni crearon una alianza que representaba una porción alarmante del poder global a través de la economía y la gran cantidad de tierra que ahora ondeaba las banderas de Inokuni. Dale unos años y los ejércitos que Inokuni podría levantar serían una fuerza formidable. No se les podía permitir llegar a ese punto. Noki sabía que era poco probable que el daimyo de fuego, Hiro, estaba bastante seguro, intentara expandirse pronto. De hecho, probablemente serían décadas, pero el hecho era que incluso darles años con esta influencia cambiaría para siempre el equilibrio entre las grandes naciones y, a través de ellas, el mundo entero. Tendrían que hacer preparativos para disuadir a Inokuni de mantener un área de influencia tan grande. Una muestra de practicidad, para animarlos a recortar un poco la grasa y bajar a un tamaño más manejable. ¿Y si Tsuchi no Kuni pudiera recoger al menos la mitad de Kaze no Kuni en el proceso de hacerlo? Bueno, eso solo sería una recompensa digna de su buena acción. Es mejor que aprendan ahora que los disturbios lo destrozarán todo en el futuro. Oh, así es como lo había dicho el daimyo. Noki normalmente no se molestaba en endulzar las cosas. Iwa, al parecer, iba a mostrarle a Inokuni cuánto estaban de acuerdo los otros daimyo con sus últimos episodios de expansión. Su mirada se apartó de la distancia y miró hacia la carta abierta que estaba tan inofensivamente sobre su escritorio. Pensar que algo tan simple podría poner en marcha eventos tan importantes, era algo que probablemente merecía más pensamiento del que tenía en este momento. Ditenbin no Noki tenía una guerra para la que prepararse. Bueno chicos, eso es todo por ahora, trataré de subir el próximo video lo más pronto posible.